Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿sí? Esto en realidad lo que estamos viendo es una radiografía, ¿sí? Todos lo tienen más o menos vistos en algún momento. Sí. El tema es, bueno, primero cómo se forma la radiografía y qué es lo que nos está mostrando, porque nosotros en realidad, si vamos desde el punto de vista de la imagen en sí, no es más que una foto o una imagen en escala de grises con zonas muy blancas, con zonas muy negras, ¿sí? Zonas muy blancas por acá, zonas muy negras y un montón de grises intermedios en el medio, ¿sí? Yo lo que, me parece que estaría bueno empezar a entender es, primero, cómo se genera esta imagen, cómo se forma esta imagen, y después, qué nos estaría representando cada una de estas tonalidades de grises, ¿sí? Ustedes saben que el cuerpo humano tiene 3 dimensiones, es un cilindro formado por diferentes tejidos, tejido óseo, tejido graso, tejido muscular, tejido cartilaginoso, tenemos un montón de tejidos que forman nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo de 3 dimensiones. Cuando lo exponemos a un haz de rayos X, ¿sí? Que tiene la particularidad de penetrar la materia, atravesarla y, de acuerdo a qué tipo de interacción tiene con el cuerpo, sale un haz emergente que es el que es detectado, o por los detectores en el caso de una tomografía, o por una placa, ¿sí? En el caso de una radiografía. Pero en sí, el tubo de rayos X que emite el haz de rayos X de radiación que atraviesa el paciente, es similar. De acuerdo al tejido que encuentre ese haz de rayos X en el transcurso de atravesamiento del paciente, va a salir un determinado haz emergente llegando a los detectores para formarse una imagen, ¿sí? Cuando el haz de rayos X va atravesando el cuerpo y encuentra un tejido bien denso, como es el caso del tejido óseo, el haz de rayos no logra atravesarlo igual que como salió del tubo, ¿sí? Es absorbido en una gran cantidad de radiación, por lo tanto, el haz emergente, ¿sí? Que sale de la zona que fue atravesada por el tejido óseo, va a ser un haz atenuado, muy bajo, con mucha menos radiación. Cuanto menos radiación tiene el haz emergente, más blanca va a aparecer la imagen, ¿sí? Por lo tanto, la imagen más blanca que nosotros vemos en la radiografía va a tener que ver con aquellas zonas del cuerpo en donde el haz de rayos fue muy absorbido en el tejido y llega poco a nivel de la placa, ¿sí? Entonces, las zonas más blancas son las zonas con menos radiación, son las zonas que encontró un tejido bien denso, ese haz de rayos, ¿sí? Por lo tanto, lo más blanco en esta imagen es la densidad cálcica, ¿sí? Cuando el rayo X atraviesa el hueso, prácticamente es absorbido en gran cantidad y llega poca radiación del otro lado, ¿sí? Entonces, se configura una imagen bien densa, ¿sí? Que corresponde a la densidad cálcica que nosotros tenemos en todos los huesos, ¿sí? De acuerdo a la densidad del calcio que va a encontrar en el hueso, va a haber zonas más blancas, como por ejemplo en la cortical del hueso, que es bien compacta, o zonas de un blanco más suave, que son las zonas, por ejemplo, del hueso esponjoso, ¿sí? Porque tienen menos densidad cálcica, absorben menos radiación, entonces la radiación que llega es un poco más elevada que la zona de la cortical. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nosotros ponemos a un paciente en una posición determinada, en este caso es una radiografía de columna cervical con el paciente de perfil, ¿sí? Le mandamos unas de rayos X, atraviesa todo ese paciente y llega del otro lado, ¿sí? A nivel de la placa, mostrándonos las zonas blancas que encontró en su camino, ¿sí? Las zonas en donde fue absorbido con mayor cantidad con mayor, digamos, con mayor cantidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos viendo son las imágenes más blancas correspondientes al calcio, ¿sí? En el otro extremo vamos a encontrar zonas muy negras, ¿sí? Que son aquellos tejidos en donde la densidad es muy baja. O sea, es tan baja la densidad del tejido que cuando pasa las de rayos X no es absorbido, llega con mucha intensidad a la placa y genera un ennegrecimiento de esa placa,
¿sí? Entonces, las zonas más negras que nosotros vemos dentro de la placa son aquellas zonas que el haz de rayos no fue prácticamente absorbido, ¿sí? Y nos da esta densidad que se llama densidad aérea, que corresponde a aquellos órganos que tienen un alto contenido de aire, ¿sí? Están formados, ¿sí?, en su estructura por mucha cantidad de aire o contienen aire en su interior. En este caso estamos viendo la orofaringe, la laringofaringe y la columna aérea de la tráquea, ¿sí? Son órganos dentro del cuerpo, pero que tienen contenido aéreo. Entonces, lo que nosotros vemos es la densidad aérea correspondiente a esa zona, ¿sí? O sea, tenemos la densidad cálcica, lo más blanco que nosotros encontramos en el cuerpo en condiciones normales, lo más negro que corresponde a las zonas en donde encontramos densidad aérea. En este caso tenemos la vía aérea superior, pero también podemos encontrar aire en los pulmones, por eso los pulmones van a ser muy poco densos, ¿sí? Van a ser más bien negros. Vamos a encontrar aire a nivel de las vísceras huecas, cuando estudiamos el abdomen, ¿sí? No vamos a encontrar aire en otro lado, ¿sí? A nivel ni intracraneal tenemos que tener aire en condiciones normales, ni a nivel subcutáneo, ni a nivel, digamos, intraabdominal fuera de la víscera hueca, ¿sí? Entonces, en condiciones normales vamos a encontrar aire en esos sectores. En el medio, entre la densidad blanca del calcio y la densidad negra del aire, vamos a encontrar dos grises intermedios, ¿sí? Uno va a ser un gris claro, ¿sí? Se ve esta zona que es como si fuera una columna más definida. Esto corresponde a una densidad de agua, ¿sí? La densidad de agua, que es esta densidad de gris claro que encontramos en esta zona del cuello, pero vamos a encontrarla en todas las partes que nosotros estudiamos en el cuerpo, va a corresponder a aquellos tejidos que son muy celulares, ¿sí? Como el músculo esquelético en este caso. Este es un músculo de la nuca, ¿sí? Por ejemplo, otra densidad de agua vamos a encontrar a nivel del hígado, ¿sí? El hígado bien celular, con mucho citoplasma, vamos a tener una densidad gris clara cuando lo expongamos a los rayos X, ¿sí? Hígado, riñones, páncreas, todos órganos sólidos van a tener densidad de agua. El corazón, ¿sí?, con su capa de músculo en la pared, va a tener una densidad de agua, y con el contenido de sangre en el interior de las cavidades va a tener densidad de agua, ¿sí? Ahí vamos a tener el gris claro. Y por otro lado tenemos un gris más oscuro, que en este caso tenemos o por debajo de la piel o entre planos musculares, que va a corresponder a la densidad grasa, ¿sí? La grasa es, digamos, desde el punto de vista de la constitución atómica de sus elementos, es poco densa, absorbe poca radiación, pero absorbe mucha más radiación de aquellos sectores en donde vamos a encontrar aire. Entonces vamos a tener un gris un poco más oscuro, y ahí, esperen que lo voy a mostrar. Profe, Sí, le hago una pregunta. sí. ¿Órganos cuáles tenían densidad de agua? Todos los órganos sólidos, ¿sí? Ustedes imagínense que el cuerpo es, digamos, está formado por diferentes tejidos, ¿sí? Y cada uno de estos tejidos va a interactuar de diferente manera con los rayos X. Cuanto más denso es el tejido, más va a absorber. Cuanto menos denso es el tejido, menos radiación va a absorber, ¿sí? Cuanto menos radiación absorbe, más radiación llega a la placa, más negra aparece, ¿sí? Entonces, si yo encuentro hueso, ese haz de rayos, digamos, va a ser absorbido en gran proporción, por lo tanto, del otro lado va a pasar poca cantidad de radiación, ¿sí? Cuando paso por un músculo, ¿sí?, por un músculo estriado, por un músculo liso, cuando paso por el hígado, cuando paso por los riñones, son todos órganos que son sólidos, ¿sí? Imagínense una capa, digamos, un bloque celular, ¿sí? Entonces, la interacción con los rayos van a tener un poco más de absorción de radiación que, por ejemplo, el tejido graso, pero van a absorber menos radiación que el hueso, ¿sí? Es la resistencia que le pone el tejido al pasaje de radiación, ¿sí? Hay tejidos más densos que van a absorber más, ¿sí? Por lo tanto van a aparecer más blancos, y tejidos menos densos que absorben menos cantidad de radiación van a aparecer más oscuros, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener es toda una escala de grises. Si tenemos que nombrar a los órganos que van a aparecer con densidad de agua, dijimos corazón, vasos sanguíneos, por ejemplo la aorta. La aorta tiene una capa muscular importante formando la pared y tiene contenido de sangre en su interior. Todo va a tener densidad de agua. El hígado, los riñones, el vaso, el páncreas,
La vejiga llena de orina va a tener densidad de agua, ¿sí? En realidad es la composición que tiene y el contenido que tiene. Si yo al estómago lo lleno de contenido líquido, ¿sí? Voy a tener al estómago con densidad de agua, pero si yo al estómago lo lleno con, por ejemplo, con un efervescente, voy a tener una densidad aérea en el interior, ¿sí? A partir de esa Profe, una posibilidad, consulta. sí. No entiendo por qué cuando dice que, por ejemplo, el hueso, que Ujú. dice que absorbe más, ¿por qué dice que es una zona con menos radiación? ¿No sería con más radiación si absorbe más? Absorbe, en realidad, vos imagínate que estamos bombardeando un tejido, ¿sí? Cuando va atravesando el haz de la radiación un tejido con el que tiene mucha cantidad de calcio, lo que sale, el haz que sale del paciente, que atraviesa el paciente, como perdió mucha radiación en el camino, va a salir con menos radiación, ¿sí? O sea, cada uno de estos sectores va a atravesar un tejido diferente, ¿sí? Un haz de rayos que pasa por una zona que tiene, digamos, que encuentra hueso, el haz emergente va a tener menos radiación que el haz que incidió sobre el paciente. ¿Se entiende? O sea, sería por la cantidad de absorción que hay de ese haz. Es que ustedes imagínense, en realidad, ¿qué es lo que es el Claro, a mí me flujo ideal? confundió. Sí. Claro, yo pensaba que estábamos hablando de radiación como del paciente, pero cuando decimos radiación estamos hablando de los rayos que llegan al otro Que lado del llega paciente, sería. totalmente. Ustedes piensen que el haz Ok. que sale del tubo, todos tienen la misma intensidad de radiación, ¿sí? A medida que van pasando por el paciente, algunos se absorben más que otros, algunas zonas se absorben más que otras porque encuentran diferentes tejidos. Entonces, el haz que sale del paciente, hay zonas que van a estar más atenuadas porque encontró calcio, hay zonas que van a estar menos atenuadas porque encontró aire. Por lo tanto, el haz que sale del paciente va a ser muy heterogéneo. Se imprime sobre la placa y nos da esta imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como yo trato de bombardear una persona con una determinada radiación. Hay sectores que se van a absorber más y sectores que se van a absorber menos. Cuando se absorbe mucha cantidad de radiación en el cuerpo, va a aparecer más blanco en la placa, ¿sí? Porque el tejido que atravesó ese haz de rayos va a ser mucho más denso, ¿sí? Como que bloquea, le pone un freno al pasaje de rayos. ¿Sí? No hablemos de absorción es como un bloqueo al pasaje de rayos a través de ese paciente. Me lo frena el hueso. ¿Sí? Sí, ¿Se profe, entiende? una consulta. En este caso, ¿esta radiografía sería tomada desde el perfil derecho o izquierdo? No Sería más sé. el izquierdo, ¿no? Es lo mismo. En este caso, cuando es un cuello, ¿sí? Es un órgano cilíndrico, en realidad es lo mismo si hacemos el derecho o el izquierdo. Vamos a ver la misma imagen. ¿Sí? No nos confundamos ahora acerca de eso. Nosotros, cuando estuvimos cada uno de los sectores digamos, de las partes del cuerpo, hay determinados lugares en donde van a tener una posición determinada, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de un miembro inferior, es indistinto cómo lo posiciono, de acuerdo, yo lo voy a posicionar de acuerdo a lo que quiero ver, ¿sí? Pero me es indistinto si está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a tener la misma imagen. Quizá nos va a cambiar la posición de algunas estructuras, pero la imagen que yo obtengo es la misma, es similar, ¿sí? Ah, Porque perfecto, gracias. vos pensás que el cuello es una estructura cilíndrica bastante simétrica de un lado y del otro. No me va a cambiar nada si yo pongo del lado derecho o del lado izquierdo. En el cuello no. Otras zonas sí que me van a modificar de acuerdo a qué posición adopte el paciente. Y en este caso no se enganchen tanto, porque ya vamos a tener tiempo para complicarnos, ¿sí? Pero sí piensen en esto. En realidad lo que estamos viendo es la representación de un cuerpo heterogéneo, en donde hay zonas que fueron más densas, por eso aparecieron más blancas en la placa, y hay zonas que fueron menos densas en ese cuerpo, en donde van a aparecer más negras en la placa. ¿Se entiende? Para ir formando el ojo de qué es lo que estamos viendo con cada radiografía. ¿Bien? Entonces, yo les contaba esto, que hay como hay diferentes densidades dentro de la imagen. Hay zonas muy negras que va a corresponder al aire, hay zonas grises oscuras
que van a aparecer, van a corresponder a los tejidos que tienen alta cantidad de grasa, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo. Hay pacientes, digamos, pacientes más flacos tienen menos tejido celular subcutáneo, pacientes más gorditos tienen más tejido celular subcutáneo, pero todo lo tenemos, ¿sí? Entonces, por debajo de la piel encontramos un tejido que tiene densidad grasa, ¿sí? Tenemos una zona de densidad de agua que corresponde a aquellos tejidos celulares, el músculo, los órganos sólidos, ¿sí? Tenemos la densidad cálcica, que corresponde a aquellas estructuras calcificadas. Digamos, en condiciones normales, los huesos. También puede haber calcificaciones patológicas de diferentes estructuras. Podemos encontrar, por ejemplo, cálculos calcificados, lo vamos a encontrar de la misma densidad cálcica, ¿sí? Siempre se van a ver blancos en la placa, ¿eh? Y por último, sería la quinta densidad dentro de las imágenes que nosotros hacemos en el cuerpo humano, que en condiciones normales no lo vamos a tener, es la densidad metálica. Ustedes imagínense una estructura metálica dentro del cuerpo, detiene totalmente el pasaje de rayos X a través de ese sector, por lo tanto, en la placa, en ese sector no llega prácticamente radiación, y aparece como imagen blanca absoluta, ¿sí? Cuanto más blanca, menos radiación llega a la placa. Y piénsenlo de esa manera, ¿sí? Entonces, cualquier material metálico que tengamos dentro del cuerpo va a ser una barrera absoluta para el pasaje de rayos, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver como la zona más blanca dentro de la radiografía. ¿El sulfato de bario puede ser como el contraste? El sulfato de bario es el contraste, pero es un material, Ah. es un metal. Es un metal que está compuesto en forma de polvo, ¿sí? Que digamos, se puede disolver en agua, se le puede dar al paciente y podemos contrastar con una densidad metálica el tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, dentro de la radiografía podemos hacer diferentes estudios dándole contraste al paciente. Los contrastes son densos, tienen una composición metálica en su preparación, con lo cual me va a dar una densidad mucho más blanca que el resto del cuerpo y me permite diferenciar el órgano que yo estoy contrastando, ¿sí? Por ejemplo, el sulfato de bario solamente lo vamos a usar para el tubo digestivo, se lo puede tomar y podemos hacer estudios, por ejemplo, del tubo digestivo alto, o se puede hacer un enema con el sulfato de bario, y es lo que nosotros conocemos como colon por enema, estudiar todo el colon a partir de un líquido de composición metálica, ¿sí? Eso cuando el metal que estamos viendo en una placa lo ponemos nosotros. Muchas veces hay estructuras metálicas que no las coloca el médico, ¿sí? Que no las implanta el médico. Por ejemplo, un cuerpo extraño metálico, por ejemplo, una bala, ¿sí? Algún perdigón, nosotros lo vemos pero bien definido, hasta por las características que tienen en la imagen podemos hasta saber qué podría ser esa imagen metálica, ¿sí? Puede haber elementos de estructura. Una consulta tonta respecto a eso. Cuando te haces una placa que te hacen sacar las cosas metálicas, como los aros y demás, ¿es simplemente para que no aparezca en la imagen o puede llegar a tener, puede llegar a tener una, digamos, como una consecuencia? Depende de qué te estés haciendo, qué tipo de estudio estés haciendo. Si es una radiografía, no tiene ningún tipo de consecuencia sobre vos ni sobre nada, lo único que va a salir superpuesta en la imagen, ¿sí? Claro. Cuando se van a hacer una radiografía de tórax, sí o sí tiene que sacarse el corpiño. ¿Por qué? Porque hay ganchitos que van a aparecer superpuestos. Quizás no aparece, toda la parte de tela no va a aparecer, no se va a ver, pero sí van a aparecer las partes metálicas que siempre alguna estructura metálica tiene, ¿sí? En su composición. Claro, puede estar tapando algo que sea propio de la imagen. No, es que estás ensuciando la imagen y estás perdiendo la posibilidad de hacer diagnóstico, ¿sí? Claro. Lo mismo algunos ropa interior que tienen cositas metálicas colgando. Bueno, todo eso hay que poder bajarlo y sacarlo de la placa porque estamos, digamos, sumando imágenes a una zona que queremos despejarla lo más posible para poder hacer diagnóstico, ¿sí? Eso en el caso de la radiografía. En el caso de la tomografía pasa lo mismo. Se le agrega en la tomografía que si tenemos algo metálico nos da un artefacto horrible sobre las estructuras vecinas y no nos permite evaluarlo, ¿sí? Y en el caso de la resonancia magnética, los elementos metálicos, ¿sí? pueden ser primero atraídos por el imán del resonador, ¿sí? O pueden aumentar la temperatura, si es un cuerpo extraño metálico, aumentar la temperatura y llegar a quemar al paciente, ¿sí?
Entonces, lo ideal es que en todos estos estudios no tener nada metálico cerca, por diferentes razones, ¿sí? O porque se entorpece la imagen, o porque puede o dañarse el paciente o dañarse el resonador si es atraído, si el imán atrae algún cuerpo extraño metálico, no se lo despega nunca más ese elemento. Entonces, no se puede entrar con nada que no sea compatible con un resonador. Profe, tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando hay líquido en alguna parte, que no tiene que haber líquido, ¿cómo se ve? O sea, ¿se ve del color que dijiste de los músculos y órganos sólidos? Totalmente, se ve de densidad agua. O sea, densidad agua se le dice al agua y también a la densidad de los músculos y eso. Digamos, se toma como patrones de referencia para hablar de determinada imagen, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta imagen acá, ¿sí? Que yo por anatomía sé que va a corresponder a músculos, hay vasos, estructuras vasculares, hay tendones en el sector, pero todo yo no puedo diferenciar qué estructura es porque todos se ven iguales para la radiografía, son todos densidad de agua. Si vos me decís, no, y acá tiene un edema, porque tiene líquido ahí, yo no lo voy a poder diferenciar en la placa, ¿sí? Para eso vamos a tener que recurrir a otro método de imagen si queremos estudiar, por ejemplo, el líquido en el interior del abdomen, el líquido en el interior de algún órgano, el líquido en el tejido cerebral subcutáneo. Vamos a ir viendo diferentes métodos de imágenes para poder estudiar estas estructuras. Pero hablamos de densidad. O sea que para detectar líquido en una parte no se puede usar esto. O sea, no se puede hacer una radiografía. Depende de dónde. Por ejemplo, si hacemos, no quiero adelantarme tanto, ¿no? Pero si tuviéramos líquido en el espacio pleural son dos hojas bien delgadas que recubren los pulmones por fuera, ¿sí? Y el espacio por lo general tiene muy poquita cantidad de líquido imperceptible a la radiografía. Cuando aumenta el líquido en el espacio pleural, nosotros vemos como una interrupción de la densidad aérea del pulmón. Ahí sí la estaríamos viendo. Pero si tuviéramos que buscar líquido libre dentro del abdomen, en donde el contenido del abdomen también tiene la misma densidad de agua, ahí ya no lo vamos a poder ver, ¿sí? Algunas partes sí, en algunas partes no vamos a poder evaluarlo. Pero no nos adelantemos tanto, pero sí piensen esto, sí, un segundito, que la densidad de agua significa que todos van a tener la misma densidad. El agua, los músculos, los órganos, todo tiene la misma densidad para la radiación, ¿sí? Sí, te escucho. Sí, era con el nombre. ¿Las zonas negras se les dice densidad aérea? En realidad, si hablamos de densidades, es densidad aérea, ¿sí? Si hablamos hablamos correctamente, son zonas radiolúcidas en la placa, ¿sí? Radiolúcidas porque en realidad prácticamente fueron transparentes para la radiación. No fue detenida la radiación en su camino, ¿sí? Si hablamos de densidades, son 5 densidades. Densidad grasa, densidad aire, densidad agua, densidad cálcica y densidad metálica. Entonces hablamos de densidades, ¿sí? Si hablamos de imágenes determinadas en una placa, yo tengo que hay zonas radiolúcidas, hay zonas radioopacas y hay zonas de una radiación intermedia, ¿sí? Que sería la densidad de agua. Tiene una densidad intermedia. Profe, una pregunta, perdón. ¿Viste cuando mencionamos lo del tejido más denso? Que dijimos que era porque estaba calcificado y habías dicho que era solo los huesos. En el teórico aparece que también son los tejidos blandos. ¿Serían esos también o solamente huesos? No, tejidos blandos calcificados. Y son ¿Cómo cuáles serían? Y por ejemplo, existen calcificaciones patológicas y calcificaciones que pueden ser como parte de la evolución de la persona. Los cartílagos costales, ustedes saben, y si no lo saben ya lo vamos a ir viendo, las costillas están prácticamente osificadas en su totalidad hasta la unión con el cartílago, que es el punto de unión con el esternón, ¿sí? Entre la costilla y el esternón tenemos un tejido que es cartilaginoso que une una parte con la otra, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos
el cuerpo humano, digamos, por rayos, vemos que el cartílago que está uniendo la parte densa de la costilla con el esternón no se ve con la placa. ¿Por qué? Porque es tan poco denso el cartílago que ni siquiera da una imagen cuando hacemos una placa de ese sector. Pero a medida que vamos creciendo, después de los 40 años, ese cartílago se va a ir calcificando, ¿sí? Entonces, se va a ir calcificando a medida que va creciendo y cada vez se va viendo más blanco. No significa que sea patológico, es parte de un proceso evolutivo normal del cuerpo, ¿sí? Pero antes no lo veíamos y después sí lo vemos. Hay zonas, por ejemplo, un quiste hidratídico. Un quiste hidratídico es un quiste parasitario dentro de algún órgano. En la evolución ese quiste se puede ir calcificando. Entonces, cuando nosotros hacemos una radiografía, va a aparecer como elementos cálcicos en esa estructura del quiste que, digamos, que no está en condiciones normales. O sea, tenemos calcificaciones que son normales, como parte del desarrollo, y calcificaciones que son patológicas. ¿Está? ¿Se entiende? Ah, bueno, profe. Sí, gracias. Una consulta, entonces las radiopacas vendrían a pertenecer al blanco radiante, o sea, la densidad metálica. No, radiopaca es todo lo blanco, ¿sí? El hueso es radiopaco, ¿sí? No tiene por qué ser densidad metálica absoluta. Pero lo más blanco, lo más radiopaco de todo, es el metal, ¿sí? Hablamos, Ok. ¿se entiende? Sí, profe. Seguimos un poquito y vamos a ver si aparece algo que nos llame la atención, ¿sí? Tenemos acá una imagen, es una radiografía de un tórax de frente de un paciente pediátrico, ¿sí? Es esto lo que yo les decía, fíjense, esta es la costilla. La costilla bien calcificada se ve hasta acá. El punto de unión con el esternón, que corresponde a cartílago, ¿sí? Para la radiología no es visible el cartílago, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente denso para detener el haz de rayos X y para generar una imagen. No lo vamos a ver. Cuando este paciente vaya creciendo, esos cartílagos se van a ir calcificando. Entonces va a aparecer una densidad cálcica en un lugar en donde no debería estar, o por lo menos no estaba antes, ¿sí? Forma parte del desarrollo normal, forma parte del desarrollo normal, ¿sí? Pero está calcificándose un tejido que antes no estaba así. ¿Se entiende? Hablamos de densidades de acuerdo a cómo lo veo. Yo, por ejemplo, si yo les digo acá, tengo una densidad cálcica, Sí. ¿dónde tenemos densidad cálcica? Los huesos. En los huesos. ¿Qué huesos reconocemos acá? ¿Qué es esto? La clavícula. Clavícula, las costillas. Las costillas, la clavícula. Las costillas, fíjense, arco posterior, arco medio, arco anterior de las costillas. Podemos contar todas las costillas. Acá tenemos las escápulas, que para hacer la placa tenemos que sacarlos del campo pulmonar para que no se superpongan. Tenemos una escápula acá, hasta tenemos la cabeza del húmero ahí, ¿sí? Todo densidad cálcica. Tenemos la mandíbula, que está superpuesta, es un bebé que estuvo evidentemente moviéndose. Todo densidad cálcica. La columna, ¿sí? Con las vértebras que van a conformarla, también tiene densidad cálcica. ¿Tenemos densidad cálcica en el abdomen? Y no, porque no vamos a tener nada, salvo la columna, no vamos a tener nada calcificado dentro del abdomen. Ya después más abajo, cuando lleguemos a la pelvis, ya hablaremos de la pelvis, ¿sí? Pero a nivel abdominal no. ¿Por qué se ve tan blanco en la zona de abajo? Bueno, ¿qué densidad es? Hablamos de densidad cálcica, ¿sí? Sí. Le sigue de mayor densidad, menor densidad, la densidad de agua. ¿Dónde encontramos densidad de agua? En el hígado, por ejemplo. La vejiga. El hígado. Está acá, este es el hígado, ¿sí? Hipocondrio derecho, tenemos toda una pacificación blanca. Fíjense, no es tan blanco como el calcio. Si yo lo comparo, la costilla que está superpuesta al hígado y el hígado va a ser blanco, pero no va a ser tan blanco como el calcio. El hígado Profe, en sí. pero se ve más blanco lo del hígado que lo de las costillas. No se ve más blanco. Y si yo puedo distinguir la costilla del hígado, la costilla se ve más blanca. O sea, solamente ahí en el borde, más en el centro se ve total, casi, o sea, es más blanco No, que sí, el. veo toda la costilla. Acá veo otra costilla. Es más blanca todavía. Tal vez Pero- usted me puede decir, bueno, es Muy- sutil. Pero yo si la puedo diferenciar, significa que es más densa.
¿Se entiende? Si yo puedo ver la costilla a través del hígado, y la costilla es más blanca que el hígado. Si no, me la taparía totalmente. ¿Se entiende a dónde voy? Profe, Esa puede ser que franja tenga, ancha que se ve en el video es la columna que pasa por atrás. ¿Cómo? ¿Qué cosa? La franja ancha, entre comillas, que se ve en el medio, ¿es la columna que pasa por ¿Esto? atrás? Sí, Sí. esta es la columna. Es más, ahí están los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, ¿sí? Es útil porque, bueno, lo que estamos queriendo ver es el tórax y el pulmón. Tendremos que usar una diferente técnica para ver mejor la columna, pero se puede ver. Toda la columna es densidad cálcica, todos los órganos sólidos es densidad agua. Fíjense el corazón. Dentro de la escala de grises, ¿es blanco, blanco? ¿Es un gris claro o es un negro absoluto? Gris claro. Gris claro. Gris claro. De densidad de agua, ¿sí? Tenemos la capa muscular del corazón, del miocardio, el contenido de sangre dentro de las cavidades, todo densidad de agua. Como es todo muy parecido, fíjense, acá están saliendo arterias del corazón y están llegando venas, con lo cual todo tiene la misma densidad y yo no lo puedo diferenciar muy bien cómo es que sale, cómo es que entra, porque todo se va confundiendo porque la densidad es similar. Pero tenemos densidad de agua ahí también. ¿Sí? Todo el mediastino es densidad de agua, salvo esta columna negra que corresponde a la tráquea. ¿Sí? O sea, todo el mediastino va a tener la misma densidad, salvo la columna aérea de la tráquea, que es densidad aérea. ¿Sí? Densidad grasa, ¿dónde encontramos? Que es un poquito más oscuro. profe, y en el caso de los pulmones, Todavía no llegamos, esperen. Densidad grasa, ¿dónde encontramos? Tenemos ¿A los laterales puede ser? en los laterales, en el tejido celular subcutáneo, este ¿A los pacientito, bueno, costados de las costillas? en realidad eso es más densidad de agua correspondiente a los músculos de la pared del tórax, ¿sí? Pero debajo de la piel, si tuviéramos la posibilidad de verlo, o acá en las fosas supraclaviculares, deberíamos ver un poquito de densidad grasa, ¿sí? Un gris oscuro sería más o menos ese gris, ¿sí? Y por último, ahí sí tenemos la densidad aérea de los pulmones, ¿sí? Bien oscura, bien negra. Los pulmones, acuérdense, son pequeños sacos alveolares con paredes muy delgaditas, que cuando pasa el haz de rayos detiene, pero detiene muy poco la radiación. Lo más importante de los pulmones es el contenido aéreo que tiene, ¿sí? Con lo cual no se absorbe prácticamente nada, llega mucha radiación a la placa, se ennegrece, ¿sí? profe, Sí. puede ser que también la parte, digamos, inferior de la placa se ve bastante radiopaca porque hay bastante superposición de estructuras, porque ahí también estaría el músculo, el diafragma, ¿o no? El diafragma lo tendríamos ahí, pero tiene la misma densidad que el hígado, el diafragma. O sea, no Claro, y al podemos- ser varias cosas, puede ser que por eso se vea tan claro o la Totalmente. técnica será. No, es todo lo que, el contenido del abdomen prácticamente es densidad de agua, salvo estos sectores que, por ejemplo, es el colon o el estómago que tienen densidad aérea, ¿sí? En condiciones normales vamos a encontrar burbujas aéreas en el colon, en el estómago, en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, el contenido del abdomen es eso, ¿sí? Hacia los costados, cuando nos toque ver abdomen, podemos ver una capa de grasa, pero por lo general es todo densidad de agua y densidad aérea distribuida de manera muy característica, ¿sí? Entonces tenemos una densidad cálcica en los huesos. Sí, escucho. ¿Me iban a decir algo? Profe, tenía una duda. ¿Cómo podemos identificar en la imagen, no sé si se podrá identificar la densidad grasa? Si me En la esta, podría... justo en esta placa no, en la placa anterior que yo les mostraba la columna, perdón, los músculos de la nuca, ahí se podía ver, pero ahí ya les voy a mostrar después en la tomografía que nos aclara todo el panorama. Cuando veamos la tomografía después va a ser más fácil ver la placa, ¿sí? Ahí no se preocupen que ya lo vamos a ver. Gracias. ¿Podemos describir alguna otra cosa en esta placa? Un objeto muy blanco. Densidad metálica. Una moneda. Hay algo muy blanco, o sea, pinta densidad metálica en el medio de la placa, ¿sí? Que es mucho más blanco que el calcio de los huesos, ¿sí? Ahí hablamos de es un blanco absoluto. Acá no pasa nada de radiación por ese sector. Y yo le voy a decir si eso es densidad metálica. ¿Dónde está esta densidad metálica? En el En la tercio. tráquea. Dentro de la tráquea, ¿dónde más podría estar? El diafragma. En el esófago.
En el Esófago, diafragma, perdón. no. En el esófago sí. Sí, Sí. confundí, me ¿Dónde más confundí. podría ser? ¿Podría ser ¿Dónde? una cadenita que está por delante? Totalmente. Podría estar También. una cadenita adelante o puede ser ropa, una un botón. mancha sí, o un botón en la espalda. O en la ¿sí? espalda. De acá es donde empezamos a ver que un cuerpo de 3 dimensiones yo lo estoy estudiando en una imagen de 2 planos. ¿Por qué? Porque al paciente cuando lo pusimos de frente, ¿sí? Y sacamos le sacamos la placa, fue atravesando primero la piel que recubre el tórax, la parte anterior, después fue atravesando todo el espesor del paciente y después llegó a la parte posterior, a la piel que recubre la espalda, ¿sí? Todo ese recorrido que hizo las de rayos es la dimensión que está superpuesta en la placa, ¿sí? Por lo tanto, yo esto no sé si está delante del paciente, si está en el medio del paciente o si está atrás del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si es anterior, medio o posterior esa imagen. Yo sé que está ahí. ¿Cómo hago para sacarme esa duda? ¿Dónde está? Con una de perfil. Con una radiografía de perfil, que es lo que... ¿Cómo? No escucho. Puede pedir el par par decía- radiológico, puede ser algo así. ¿El par radiológico decías? Sí. En realidad, de ahí viene, digamos, la importancia de hacer 2 incidencias de la misma región que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque lo que aparece superpuesto en el frente, ¿sí? Se desproyecta esos planos en el perfil. Por ejemplo, tengo la piel anterior, todo el espesor interno del paciente y la piel posterior, ¿sí? Entonces, primero que una imagen se vea en el frente y en el perfil nos confirma que esa imagen existe, porque en la superposición de estructuras que se generan con la imagen de la radiografía, pueden aparecer imágenes que simulan imágenes, pero que en realidad no existen. Por ejemplo, esto redondito acá posiblemente no exista. Corresponda a la formación de la imagen a varias estructuras densas que lo rodean y forman una imagen redondeada. Si una imagen aparece en una incidencia y no aparece en la otra, significa que esa imagen no existe. Pero si existe en las dos incidencias, significa que es real, ¿sí? Y segundo, nos permite ubicarla tridimensionalmente esa imagen, ¿sí? Yo acá puedo decir con esta placa que no era una medallita que estaba colgando adelante, ni era algo que estaba en la espalda de la remera que tenía el nene. Es algo que está dentro del cuerpo, ¿sí? Después vamos a ver dónde estará. ¿Sí? Entonces, en realidad es un cuerpo extraño, es una moneda que se ha tragado el chiquito y quedó a nivel del esófago. Este es el esófago contrastado con un trago de bario, del sulfato de bario que les contaba antes. Fíjense que pinta toda la víscera hueca a medida que va atravesando esa zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces Sí, es se entiende. importante que ustedes entiendan que todas las placas, todas las regiones que nosotros vamos a estudiar, vamos a tener que hacer 2 incidencias. Un frente, un perfil, 2 oblicuas, ¿sí? Porque necesitamos tener un estudio tridimensional de un cuerpo tridimensional, por más que hagamos imágenes de 2 planos, ¿sí? Si hacemos imágenes de 2 planos, vamos a tener que hacer 2 imágenes del mismo sector, y cada una de esas imágenes tienen que estar a 90 grados una de otra, ¿sí? Entonces, si nos volcamos ya directamente a la columna en realidad es una sucesión de elementos óseos, ¿sí? Uno va a continuación del otro, articulados entre sí, ¿sí? Tienen zonas articulares, tienen discos intervertebrales, que en sí van a formar una sola unidad que va a proteger la médula espinal y va a dar soporte a todos los órganos cuando estemos en bipedestación, ¿sí? Va a sostener a las estructuras cuando estemos de pie, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la diapo anterior? Sí. Sí o sí se hace la otra imagen si por más que no se notara la moneda, o sea, de lateral, digo. ¿Puedo decir que si no tuviera la imagen, si no tuviera la moneda? Claro, ¿se hace igual la otra imagen? En el caso de los chicos, no. En el caso de los adultos, sí, se hace igual. En el caso de los chicos, no, porque si la radiografía de frente parece normal, no vamos a hacer una segunda incidencia que duplicamos la radiación que le estamos dando al paciente. Pero si es un adulto, sí hacemos siempre las 2. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. ¿Sí?
En este caso tuvimos que hacerla de un paciente pediátrico para poder ubicar bien la imagen. ¿Sí? Entonces, tenemos un montón de vértebras, una puesta a sucesión de la otra, articuladas entre sí, van a proteger a la médula, van a dar soporte a los órganos tóraco-abdominales. Tienen diferentes regiones, como habrán visto hasta el cansancio. Tenemos las regiones cervical, la región dorsal, la lumbar y la sacrocoxigia, ¿sí? Tenemos distribución de vértebras según cada una de las regiones. Las últimas dos, la sacro y la coxigia, son sectores de vértebras que se van a fusionar y van a formar huesos únicos, ¿sí? El sacro por un lado y el coxis por otro, que en realidad es la fusión de 5 vértebras en el caso del sacro y de 4 o 5 vértebras en el caso del coxis. ¿Sí? Con respecto a la curvatura que nosotros vemos, ustedes saben que no tenemos estas curvaturas cuando nacemos. ¿Ustedes saben por qué? Digamos, Se van estas curvas desarrollando durante. se van desarrollando, pero ¿por qué se desarrollan esas curvas? Para mantener Porque esas, Cuando se empieza a caminar. en realidad tiene que ver con las, digamos, las fuerzas que hacen los diferentes órganos cuando empezamos a madurar. ¿Sí? Cuando nacemos hay una sola curva de convexidad posterior, ¿sí? Que es prácticamente como si fuera toda una cifosis, desde la base del cráneo hasta el sacro. ¿Sí? Cuando levantamos la cabeza en el primer año de vida, aparece la lordosis cervical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al levantar la cabeza tenemos que acomodar esa curva como para poder mantener la cabeza erguida. ¿Sí? En el segundo año de vida, o sea, durante el trayecto del primer año, nos vamos poniendo de pie. Cuando nos ponemos de pie, hay una, digamos, una fuerza que es descendente, oblicua hacia adelante, del peso de los órganos tóraco-abdominales. Con esta fuerza hacia abajo va incurvándose la curva lumbar, la región lumbar. Y la parte torácica va a ser la compensación de las otras dos curvas cuando estamos de pie, ¿sí? Para equilibrar la posición. ¿Sí? Pero en condiciones normales no aparecen estas curvas cuando nacemos, sino que lo vamos a ir adquiriendo a medida que nos vamos desarrollando. ¿Sí? Las curvas de la columna se van a fijar completamente hacia los 25 años. ¿Sí? Es cuando en realidad deja de crecer la columna. Y cuando nos ponemos más grandes, la columna empieza a disminuir su longitud en base al aplanamiento de los discos intervertebrales. A medida que vamos envejeciendo, van disminuyendo la cantidad de líquido del disco intervertebral, disminuye la altura, y como disminuye la altura de todos los discos intervertebrales, en sí hay una reducción de la longitud de la columna y por eso nos achicamos cuando nos ponemos viejos. ¿Sí? Aparte de que las curvaturas de la columna también se incrementan. Eso contribuye también a la disminución de la longitud de la columna. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a estudiar por radiografía, justamente vemos esto. Primero hacemos el par radiológico para poder ver de forma tridimensional un cuerpo de 3 dimensiones en una imagen de 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, esta es una incidencia de perfil de la columna cervical y esta es una radiografía de frente de la misma columna cervical del mismo paciente. ¿Sí? Acá tenemos las mismas estructuras que yo les venía diciendo, tenemos justo el hueso correspondiente al borde inferior del occipital. Vamos a tener que contar las 7 vértebras cervicales en la columna cervical y tienen que estar incluidas todas, ¿sí? Principalmente porque la séptima cervical es la que habitualmente más lesión aparece después de un trauma. ¿Sí? Tenemos la primera cervical ahí, la segunda con su apófisis odontoides que asciende hacia el arco anterior de C1, esta es la segunda cervical, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la primera dorsal. ¿Sí? Esto está todo incluido, tenemos que ver cómo se van alineando los cuerpos vertebrales, cómo se van alineando los diferentes sectores de la vértebra, y vamos a evaluar principalmente la estructura ósea, pero también vemos partes blandas en la placa. ¿Sí? Como habíamos visto antes, podemos también evaluarla de manera indirecta, que ahora vamos a estudiarlo un poquito. ¿Sí? En el frente... Disculpe aquí. ¿Cuál dijo que era C1? Esta que está acá. Ahora después vamos a ver. C1 tiene un arco anterior, ¿sí? Y tiene un arco posterior.
Las masas laterales no se ven porque están superpuestas acá, pero todo eso es la primera cervical. La segunda cervical es esta, este es el cuerpo de la segunda cervical y esta es la odontoides que asciende para articularse con el arco anterior de C1. ¿Se ve? Son sutiles, no son cosas así como muy marcadas, pero están ahí. Si nos vamos haciendo el ojo, cada vez vamos a ir viendo más cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les cuento. Bueno, no les cuento nada, después lo vamos a ver en la otra placa. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de estructuras óseas superpuestas, un montón de vértebras superpuestas, en donde cada uno de estos sectores va a representar una parte diferente de la vértebra, ¿sí? Que es ahora lo que vamos a estudiar. Si yo les muestro esto, nosotros una radiografía de columna cervical vamos a hacer, por ejemplo, cuando tenemos un trauma, un paciente politraumatizado. Hacemos una columna cervical para evaluar la integridad de los cuerpos vertebrales y para evaluar la integridad del canal raquídeo, ¿sí? Porque lo que nos importa es el contenido del canal raquídeo, que si bien la médula no tiene densidad suficiente como para ser evaluada por la placa, si están íntegros todas las estructuras óseas que conforman el canal, nosotros en forma indirecta podemos decir que ese canal estaría intacto, con lo cual la médula también debería estar intacta. ¿Se entiende? Sí. Digamos, no vemos la médula, pero si todas las estructuras que la están protegiendo, la están envolviendo, están intactas, la médula no debería estar comprometida, ¿sí? Entonces, la radiografía de columna cervical de perfil es muy importante para poder ver la alineación de los diferentes elementos que forman la columna cervical, ¿sí? Podemos ver partes blandas, podemos ver un montón de cosas dentro de ese cuello con la placa. Rapidísimo, es algo que se hace con el paciente acostado, incluso en la camilla, con el cuello expuesto, se hace directamente la radiografía para ver la integridad o la estabilidad de esa columna, ¿sí? Si nosotros tuviéramos alguna lesión, alguna fractura que sospechamos o que estamos viendo en esa columna, cuando queremos estudiarla más en detalle, a ver de dónde a dónde va la fractura, qué huesos compromete, qué estructuras compromete de esa vértebra, lo ideal es que nosotros hagamos una tomografía, ¿sí? Que es ni más ni menos que la misma imagen que nosotros hacemos por la radiografía, porque utiliza la misma radiación, con lo cual nosotros vamos a tener las mismas densidades que habíamos mencionado en la placa, pero va a ser un corte, va a ser como una feta del paciente en un determinado sector que queramos estudiar, ¿sí? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que a nivel de C2, del cuerpo de C2, me parece que hay una fractura, yo voy a hacer una tomografía, ¿sí? de la columna cervical o de las vértebras superiores de la columna cervical para poder ver de dónde a dónde va ese trazo de fractura, ¿sí? La tomografía me permite ver más en detalle, ¿sí? aquellas imágenes que yo puedo sospechar en la placa, ¿sí? La tomografía me dice, va de acá hasta acá, hay un elemento óseo, por ejemplo, desplazado al interior del canal raquídeo, hay un cuerpo extraño acá, hay un hematoma acá, ¿sí? Fíjense, si nosotros tenemos que encontrar las mismas 5 densidades radiológicas que habíamos visto en la placa, en esta tomografía, ¿dónde encontrarían cada una? Empecemos por una. El calcio, bueno, los huesos, esa es la vértebra. ¿Qué huesos estamos viendo acá? Tenemos densidad cálcica bien blanca. El atlas y el diente del axis. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo un arco anterior, ¿sí? Un arco posterior, las dos masas laterales, ¿sí? De la primera cervical y el diente del axis que está ascendiendo para articularse con el arco anterior de C1. ¿Sí? Claro, si hubiese cortado más abajo no se vería el diente del axis. No, veríamos el cuerpo del axis. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un poco de eso. Profe, eso que dijo ella recién, o sea, el tema de los cortes, siempre una tomografía va a dar cortes así axiales, creo que. Siempre se hacen cortes axiales en tomografía, ¿sí? Un montón, no se hace uno. O sea, nunca vamos a ver una columna de perfil en una tomografía, siempre es así. No, siempre va a ser un corte a través del paciente. Esperen. Vamos, digamos, la forma de hacer una imagen en tomografía es haciendo cortes axiales, ¿sí? Yo quiero estudiar, por ejemplo, de la base del cráneo hasta, para no irradiar tanto al paciente, hasta el borde superior de D1,
¿sí? Entonces hago cortes sucesivos uno atrás de otro, cada 3 milímetros, por ejemplo, cada 2 milímetros para tener una buena imagen y para evaluar muy bien el hueso, uno sucesivo a otro y vamos viendo cada una de esas estructuras a medida que vamos bajando, ¿sí? A partir de las imágenes adquiridas, o sea, yo al paciente le radio una sola vez obteniendo imágenes axiales. A partir de esas imágenes axiales, yo por medio del software del tomógrafo puedo reconstruir en otros planos. O sea, puedo hacer una reconstrucción también que sea un corte, ahora después les voy a mostrar en el plano sagital o en el plano coronal, que sea de tomografía, pero no es la forma en que nosotros adquirimos la imagen. En resonancia magnética vamos a tener que hacer cortes en diferentes planos, ¿sí? Pero en tomografía siempre vamos a hacer el axial y podemos reconstruir en otros planos. Sí, te escucho. En este caso, el bombardeo con los rayos X, ¿en qué sentido va? ¿En qué sentido? ¿De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? O sea, claro, o sea, para obtener una imagen axial. Va rodeando al paciente. Es el tubo de rayos X, cuando va haciendo el corte, en realidad, no tengo uno, en realidad le decir lo que hablaron la semana pasada, por eso no les traje nada de esto, pero tenemos el tubo de rayos X en un extremo y los detectores en el otro, y va rodando el paciente y va haciendo como cortes en espiral, ¿sí? Por eso el tomógrafo da vueltas alrededor de la ventana del tomógrafo y la camilla avanza por adentro de la ventana. Y en ese recorrido de la camilla avanzando y del tubo de rayos X dando vuelta alrededor del paciente, se van obteniendo esas imágenes de cortes una sucesiva a la otra. Pues no es ni frente, ni perfil, ni nada, sino que el tubo rodea al paciente a medida que la camilla avanza por el interior de la ventana. ¿Se entiende? Después les muestro. Y en ese caso nosotros, ¿cómo la tendríamos que ver? ¿Desde los pies hacia arriba o desde bueno. la cabeza? Ustedes son De los pies. un poquito más allá, pero bueno, es importante eso, es muy importante, ¿sí? Lo vamos a ver toda la materia. Cuando nosotros vemos una imagen de tomografía, ¿sí? Nosotros, de tomografía, de resonancia o lo que fuera, al paciente siempre vamos a ver en cortes desde los pies. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos parados con el paciente acostado, ¿sí? Los pies apuntando para nosotros y la cabeza apuntando para el otro lado, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos el corte, este lado del paciente va a ser su izquierda y este lado del paciente va a ser su derecha. Esta es la parte que va a ser inferior y esta es la parte que va a ser superior. ¿Se entiende? No. Sí, Sí, profe. ¿Sí? Siempre va a ser así, aunque no lo terminen de entender, anótenlo porque en algún momento va a caer la ficha. ¿Sí? Cuesta imaginarse, digamos, primero cómo se obtiene la imagen, qué es lo que me está mostrando la imagen. Va a ser un proceso que nos va a llevar todas estas semanas, pero vamos a ir haciéndolo de a poco. Por eso no se tiren de golpe toda la información, vamos a ir tratando de incorporar diferentes conceptos. ¿Sí? Si yo estoy viendo desde los pies del paciente, yo estoy viendo, digamos, desde inferior, la mitad superior que corté. Claro, pero estoy viendo... ¿Siempre veo la mitad superior que corto? No, yo veo el borde inferior del corte. Claro, veo la cara inferior del corte. ¿Sí? Pero el corte es tan delgado que lo vea de donde vea, voy a ver lo mismo. Ah, está bien. Lo que importa es qué estructura, si es derecha o izquierda es esta. ¿Sí? Siempre voy a estar viendo el corte desde la parte inferior. ¿Sí? Pero esta va a ser las apófisis mastoides. Esta va a ser la mastoide izquierda del paciente y esta va a ser la mastoide derecha. ¿Por qué? Profe, Porque... o sea, como para resumir, es como que vos la ves con la vista desde los pies, pero es como si lo vieras en espejo. Siempre, absolutamente. Bien. Siempre. Gracias. Pasa que Profe. en la placa es más fácil de entender el espejo. En el corte, el espejo es en espejo, pero desde los pies, no en espejos desde la cabeza. ¿Entendés? Ahí ya nos cambiaría el panorama. Pero claro, gracias. Mi derecha va a ser la izquierda del paciente, mi izquierda va a ser la derecha del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Eso se da tanto en tomografía como en resonancia o solo en tomografía? En todo, por convención, no puede modificarse nunca. En la radiografía también. ¿Por qué es importante? Para que todos hablemos el mismo idioma.
Yo no puedo decir que algo es derecho y otro dice que eso es de izquierda, digamos. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, independientemente del estudio que hagamos, ¿sí? Esto es religioso absoluto, ¿sí? Y por eso es tan importante el posicionamiento del paciente, cómo ingresa los datos el técnico que obtiene la imagen, ¿sí? De ahí surge la perfección o de ahí puede surgir el desastre, si está mal hecho, ¿sí? Pero bueno, me interesa más que veamos las densidades, no se vayan más un poquito, más de a poquito vamos a ir metiendo. Fíjense, estas son densidades cálcicas correspondientes al maxilar inferior, a la rama ascendente del maxilar, ¿sí? Otra densidad alta que tenemos en este paciente es la densidad de agua. Fíjense, los músculos que yo veía acá en la nuca, acá los veo perfectamente, va de dónde a dónde da, puedo ponerle el nombre a cada uno de los músculos, puedo ver la inserción, ¿sí? Tengo estructuras, por ejemplo, las glándulas salivales también tienen densidad de agua en este paciente, ¿sí? El contenido del canal raquídeo, ¿cuál va a ser el contenido? La médula. Médula. La médula, que es la parte del centro, pero lo que rodea la médula va a ser líquido cefalorraquídeo, que también tiene densidad de agua. Va a ser un poquito menos denso, ¿sí?, que la médula, por lo tanto puedo diferenciarlos un poco en tomografía, pero los dos van a tener densidad de agua, ¿sí? Y por último tenemos la densidad grasa, que es la que está por debajo del tejido celular subcutáneo. Esta imagen blanca corresponde a la piel con la dermis con melanina, ¿sí? Entonces esta línea blanca corresponde a la dermis, a la epidermis, ¿sí? Y por debajo tenemos el tejido celular subcutáneo con la densidad grasa bien oscura. Grasa rodeando los planos musculares, grasa rodeando, acá tenemos la región de la faringe, hipofaringe, ¿sí? Y tenemos la densidad aérea, en este caso a nivel de la rinofaringe, es el aire que está ahí en esa cavidad. Aire que está a nivel de los senos, hay una neumatización de la apófisis mastoides, vamos a tener densidad aérea. ¿Se entiende? Veamos densidades. En este caso no tenemos densidad metálica, no tenemos nada extra ingresado dentro del paciente, ¿sí? Y ni siquiera le hemos puesto contraste endovenoso ni nada, estamos haciendo el estudio sin ningún tipo de contraste. ¿Se entiende? Entonces, tengo un paciente politraumatizado, en la placa voy a ver la integridad de las vértebras y la alineación de la columna, ¿sí? Si tengo la sospecha de un caso de fractura, si tiene algún elemento de fractura desplazado, voy a hacer un corte de tomografía que me permite ver de dónde a dónde va esa estructura, ¿sí? La integridad del canal raquídeo, cómo están las estructuras óseas, ¿sí? Lo veo muy bien. Incluso las lesiones de partes blandas también la voy a ver muy bien en la tomografía. Pero si yo quiero estudiar bien en detalle, por ejemplo, los ligamentos que sostienen la columna en su lugar. Si quiero estudiar muy bien en detalle la médula, a ver si hay un hematoma, si hay edema, algo dentro de la médula, yo lo que voy a hacer es hacer una imagen de resonancia magnética, que es esto lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ya no tenemos las densidades radiológicas porque no utiliza radiación, usa otro idioma, ¿sí? Lo que se ve blanco absoluto en la tomografía y en la radiografía, en la resonancia se va a ver negro absoluto, ¿sí? La cortical del hueso no me va a emitir ningún tipo de señal en resonancia magnética, por eso se dice que los huesos están como si fueran delineados, ¿sí? Como si fuera con tinta china, rodeando absolutamente todo el hueso. O sea, voy a tener una delgada, digamos, línea hipointensa rodeando todos los huesos en resonancia magnética. Esa va a ser la cortical del hueso. Cuanto más calcio tengamos, más negro va a aparecer en resonancia. Todo lo contrario de lo que pasa en tomografía, ¿sí? Pero me permite evaluar muy bien, fíjense, lo que antes nos daba dudas, esto es C1, ustedes me decían, no veo muy bien la odontoides articulándose con C1, acá veo arco anterior de C1, arco posterior de C1, la odontoide subiendo, articulándose, puedo ver el aparato ligamentario que mantiene en su lugar a la apófisis odontoides, como es el ligamento transverso, esto que está acá, esta imagencita como si fuera una montanita, hipointensa, porque los ligamentos también se van a ver negros, vamos a verlo con resonancia magnética, nos vamos a imaginar con la tomografía y con la radiografía no vamos a poder verlo, pero sí podemos ver la relación de los huesos que nos habla un poco de cómo están esos ligamentos. ¿Sí? Profe, ¿me dejas hacerte una pregunta porque me quedó y no quiero arrastrar la duda? El tomógrafo corta, como la forma del tubo, corta axialmente, Sí. como en rodajas, entre comillas.
Sí. Y el aparato mismo, o sea, vos manualmente le das el corte, digamos, le das la configuración para que corte coronal o... En realidad, no, manualmente nosotros damos el corte a corte, digamos, que queremos hacer en ese paciente. Lo diagramamos. Y después, una vez que se va el paciente, se va o a la internación o a la casa, nosotros podemos reconstruir, ¿sí? Como si fuese, es como una imagen 3D, diferentes estructuras. Después, cuando tengamos un tiempito, se los voy a mostrar en vivo y en directo, como se hace. Ah, buenísimo. Porque si no, la voy a arrastrar la duda, ¿viste? No, o sea, por la forma ya el tomógrafo tiene que cortar en fetas. Entonces no entiendo cómo Y es después... un accidente, porque no podemos parar al paciente y hacer una imagen coronal. Claro, Por la ventana, ¿sí? Las imágenes coronales las vamos a obtener, pero después de que se va el paciente, reconstruyendo por medio de un software del paciente. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Me quedó más Es todo que claro. un procesamiento, no es adquisición de imagen bruta o neta, ¿no? ¿Se entiende? Buenísimo, gracias, profe. Entonces, vamos a donde tenemos que ir, ¿sí? Antes de que nos dispersemos, pero vamos a después a ver lindas imágenes de esto. Entonces tenemos características comunes de las vértebras. ¿Qué me pueden decir? O sea, ¿qué significan características comunes? Son características de los huesos de las vértebras que diferencian las vértebras de otros huesos del cuerpo, ¿sí? O sea, son huesos chicos que tienen hacia la parte anterior un cuerpo vertebral, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Hacia adelante tengo un cuerpo vertebral. ¿Qué más tengo hacia los costados? Los pedículos. que articulan con el arco. Los pedículos, que son como puentes que unen el cuerpo vertebral con el macizo apofisario. O sea, tenemos un montón de apófisis atrás, ¿sí? Que van a formar este macizo apofisario y van a estar unidos al cuerpo por dos pedículos. O sea, el cuerpo de alguna manera me va a formar la pared anterior del canal medular, los pedículos me van a formar la pared lateral del canal medular y hacia atrás el canal medular va a estar cerrada por, ¿qué? Las láminas y la base de la apófisis espinosa. Por las láminas y la base de la apófisis espinosa, ¿sí? Por lo tanto, hacia atrás, si bien hacia posterior tenemos a la apófisis espinosa, hacia los costados van a ser las Apófisis transversales. apófisis transversas, y después tenemos articulares por arriba de los pedículos, dos superiores y dos inferiores, para articularse una vértebra con la vértebra de arriba y otra vértebra, y la vértebra con la vértebra de abajo, ¿sí? Eso es lo que nos permite articular una vértebra con otra, las apófisis articulares, ¿sí? Acá tenemos una vista lateral de la articulación de dos vértebras diferentes. Los cuerpos anteriores, los pedículos, las transversas, las espinosas y las articulares. Los pedículos, a su vez, que es esto que está acá, van a tener dos escotaduras. Una superior, que es más bien no tan pronunciada, y una escotadura inferior que va a ser mucho más pronunciada, ¿sí? La escotadura inferior de la vértebra de arriba, unida con la escotadura superior de la vértebra de abajo, van a configurar un agujero, ¿no? ¿Que va a ser cuál? El agujero de El conjunción. foramen intervertebral. El de intervertebral, el agujero de conjunción, el foramen neural, digamos, como quieran llamarlo, pero por ahí salen las raíces nerviosas, ¿sí? Es un espacio que está hacia los laterales, por donde van a salir las raíces nerviosas que va trayendo la médula, ¿sí? Y entre un cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral no están flotando uno al lado del otro. Hay algo que están uniéndolo. Está en la intervertebral. Los discos intervertebrales, que es eso lo que nos va a dar la altura de ese espacio. ¿Qué pasaba nosotros en la radiografía? A ver si tenemos ya una radiografía, no. Cuando vemos una radiografía, veo el borde inferior de un cuerpo vertebral de la vértebra de arriba y el borde superior del cuerpo de la vértebra de abajo. Veo el espacio entre una vértebra y otra, pero yo no veo nada en el medio, ¿no? Claro, pero por la densidad del disco. No significa que haya un vacío ahí, sino que la densidad del disco no es lo suficientemente alta como para que se genere una imagen cuando pasa las de rayos, ¿sí? Tiene la misma densidad que el entorno, entonces no se puede diferenciar, ¿sí? ese espacio. Pero sí podemos ver la altura correspondiente a ese disco por la altura, por el borde de un cuerpo vertebral con el otro, ¿sí? O sea, si estos dos cuerpos vertebrales no están más cerquita, yo puedo decir que ese disco intervertebral está bien.
Cuando se empieza a deshidratar, empieza a perder altura y empiezan a acercarse los bordes del cuerpo vertebral. ¿Sí? O sea, en forma indirecta yo puedo evaluar cómo está el disco, digamos, cómo está íntegro ese disco. Pero si yo quiero ver el disco intervertebral, voy a ir a buscar una resonancia magnética. Fíjense, el cuerpo de C2, el cuerpo de C3, el disco en el medio, y puedo ver perfectamente si está hidratado o si no está hidratado. ¿Sí? O sea, imágenes indirectas, yo puedo tener información indirecta en una placa, lo voy a ver directamente a nivel de la resonancia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Si vamos a buscar características propias de la columna cervical, ¿qué podemos decir? La vértebra es un poquito más chiquita. ¿Qué pasa con el cuerpo? Es más chico, ¿no? Es más chico, es más rectangular en el sentido transverso. El cuerpo hacia los laterales, hacia los bordes, van a tener estos procesos semilunares, estas dos eminencias, que van a articularse con el borde inferior del cuerpo vertebral de arriba, ¿sí? Para formar una articulación determinada. ¿Sí? Vamos a tener una apófisis transversa, pero que en este caso sale a los lados del cuerpo vertebral, y en la base esa apófisis transversa va a tener un agujero transverso, ¿sí? Por el cual va a estar ascendiendo la arteria vertebral, la vena y ¿qué más? Y el nervio. Y no, en realidad son nervios simpáticos. El nervio que se llama François Flan, y son filetes nerviosos simpáticos. ¿Sí? Hacia atrás, fíjense, la apófisis transversa tiene la característica de ser bituberculosa, ¿sí? O sea, tiene como dos tubérculos que van a prestar inserción a diferentes músculos. Uniendo el cuerpo vertebral con toda esta parte que corresponde a las articulaciones, a las apófisis articulares, va a estar el pedículo. El pedículo en las cervicales tiene una orientación de 45 grados, no es una orientación anteroposterior, ¿sí? Está en dirección oblicua, ¿sí? Y hacia atrás, cerrando el canal raquídeo, que tiene forma triangular, van a estar las dos láminas. La espinosa es cortita, no está inclinada, es bituberculosa, o sea, tenemos dos tubérculos, se van abriendo en el extremo, y después tenemos las carillas articulares para articularse con las vértebras de arriba y la vértebra de abajo. ¿Sí? Características que conocemos, ¿no? Son bifurcadas menos la C7, ¿no, profe? Menos la C7, y la C1 no tiene ni siquiera apófisis. No tiene apófisis espinosa. Tiene tubérculo espinoso, ¿no? Sí, es muy chiquitito, ¿sí? Es muy chiquitito, después vamos a verlo. Pero en realidad C7 no, porque es como si fuera una vértebra de transición C7. Tiene características de las cervicales, características de las dorsales, ¿sí? Incluso es un poco más larga la espinosa, es más orientada, digamos, es más oblicua, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. Entonces, si vamos a volcar esa información a la radiografía, fíjense, tenemos una columna cervical vista de frente, ¿sí? Tenemos un cuerpo vertebral acá. ¿Estamos bien? Otro cuerpo vertebral, disco intervertebral entre ambas. No vamos a encontrar disco entre C1 y C2, ¿sí? Cuando vemos el borde superior de la vértebra cervical, vemos estos procesos funciformes, ¿sí? Que se van a articular con escotaduras del cuerpo vertebral de la vértebra de arriba para formar las articulaciones del Luschka, ¿no? O las uncovertebrales, ¿sí? Acá tenemos una articulación, ¿sí? No tengo la flecha. Acá están articuladas las dos, ¿sí? Hacia los costados tenemos las transversas, transversa derecha, transversa izquierda. Acá también el paciente lo vemos de frente, como si fuera un espejo, ¿sí? Esta va a ser la transversa del lado derecho, esta va a ser la transversa del lado izquierdo, ¿sí? Fíjense, la transversa no es homogénea en todo su recorrido, sino que está en un sector con menor densidad radiológica, porque no tenemos hueso en ese nivel, que corresponde al agujero transverso. Se puede hasta llegar a ver el agujero, digamos, llegar a sugerir dónde está el agujero transverso, ¿sí? Y superpuesto a los cuerpos vertebrales, ¿qué vamos a tener? Las apófisis Las espinosas. apófisis espinosas. Las apófisis espinosas de la vértebra, ¿sí? Acá es cuando empezamos a entender cómo se superponen los diferentes planos en la imagen, ¿sí? Cuando yo hago una radiografía de frente, voy a tener el cuerpo vertebral que es anterior,
superpuesto a la apófisis espinosa que es posterior, pero a nosotros nos parece todo en el mismo plano. ¿Sí? Hacia los costados, en las vértebras más inferiores, empiezan a aparecer estas imágenes redondeadas. ¿Qué van a hacer? Los pedículos. Los pedículos. Los pedículos, ¿sí? Son los ojitos de la vértebra, son los pedículos. ¿Qué más arriba? ¿Por qué no se ven igual que estos de acá abajo? Por la inclinación que tienen, de 45 Totalmente, grados. totalmente. Yo estos pedículos los voy a ver porque son los que se van pareciendo más a las vértebras dorsales, que tienen una dirección anteroposterior en la imagen tridimensional. Estos pedículos van a tener una orientación oblicua, por lo tanto no van a parecer redonditos, porque los agarramos de costado. Para poder verlos más redonditos voy a tener que hacer una incidencia oblicua para ver esos pedículos. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo que de acuerdo a cómo está la estructura de ese cuerpo, es como vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, rápidamente. Un preparado anatómico de C1, C2, ¿sí? Arco anterior de C1, arco posterior de C1, masas laterales. En la parte superior tenemos la carilla articular para el cóndilo occipital. Hacia los costados sale la transversa con su agujero transverso. ¿Sí? Tenemos hacia adelante este tubérculo anterior, hacia atrás a veces se ve un poquito más, pero prácticamente ni existe el posterior. ¿Sí? Tenemos hacia la región medial un punto de inserción del ligamento transverso, que es el que va a mantener en su lugar a la apófisis odontoides. ¿Sí? Por lo tanto, el canal raquídeo, que nosotros vemos acá, va a ser bastante, digamos, grande en comparación con el resto de las vértebras. ¿Por qué? Porque la parte anterior de ese canal raquídeo va a estar ocupado por la odontoides, ¿sí? Que va a ser como una especie de cuerpo vertebral de C1, pero que está fusionado al cuerpo de C2, ¿sí? Porque estaría cumpliendo la función de sostén de cuerpo vertebral, ¿sí? Aparte de dar la posibilidad de movimiento, ¿no? Y la parte Profe, posterior, perdón, los ligamentos o este ligamento específico, ¿se nota en la imagen? ¿dónde lo vamos a ver? Vos, si querés evaluar el ligamento transverso, ¿qué estudio vas a hacer? Pasa palabra. Resonancia. No se puede hacer eso acá. ¿Resonancia? Una resonancia, ¿sí? Se los mostré antes. Esa imagen redondita que sobresalía de la parte posterior de la odontoides corresponde al ligamento transverso. Bien. ¿Sí? Un corte del ligamento transverso. Ahora después lo vamos a ver un poquito mejor. Indirectamente en la placa puedo saber si el ligamento transverso está funcionando o no, está íntegro o no. Pero es información indirecta, ¿sí? Yo para verlo en forma directa, si está íntegro, si tiene digamos, las características conservadas de ese ligamento en el interior, yo lo voy a ver por resonancia magnética, ¿sí? No lo duden. Cuando yo quiero estudiar partes blandas, muy bien, incluyendo ligamentos, meniscos, cartílagos, la forma de poder evaluarlos por resonancia magnética. Si quiero ver muy bien el hueso, yo voy a verlo en una primera instancia con una radiografía de forma general, y si quiero estudiar en forma más particular el hueso en su interior o un determinado sector, yo voy a usar una tomografía, ¿sí? Porque el hueso se ve muy bien. En la resonancia puede verse muy bien el hueso, pero no se ve el calcio, ¿sí? Se ve la estructura ósea, pero no se ve el calcio en sí. Entonces, la información a veces puede ser parcial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos acá? El punto de inserción, dijimos, del ligamento transverso. Las arterias vertebrales van ascendiendo por los agujeros transversos y hacen un surco cuando se hacen intrarraquídeos por encima del arco posterior de C1, ¿sí? En el caso de C2 vamos a tener un cuerpo vertebral bastante prominente. Hacia los laterales tenemos las carillas articulares para articularse con las masas laterales de C1. La odontoides que asciende para articularse con la carilla anterior, perdón, con el borde posterior del arco anterior de C1. Y hacia atrás tenemos las láminas bastante cuadriláteras, bastante prominentes, y una espinosa bastante chiquitita, ¿sí? Esta no está bifurcada. Después de ahí para adelante empezamos a verla más bifurcada.
Entonces ahora vamos a empezar a estudiar esto acá, digamos. Ahí era muy lindo porque veíamos todo en esquema. Cuando hacemos una radiografía de perfil de la columna cervical, ¿qué es lo que vemos? Dijimos arco anterior, ¿sí? Aunque no lo crean, les juro que es esto. Las masas laterales estarían acá, no se ven tan bien, pero sí se ve mucho mejor el arco posterior, ¿sí? Por lo tanto, si yo les tengo que decir de dónde a dónde va el agujero raquídeo de C1, ¿ustedes qué me dicen? No dicen nada. Agujero raquídeo sería foramen, ¿no? El foramen, sí, es lo mismo. O sea, el foramen raquídeo de C1, si ustedes me tienen que decir sin tener que marcar de dónde a dónde va. Arco a arco. El Sí, de arco arco, anterior al arco posterior. ¿De dónde? el espacio del arco. Del arco anterior al posterior. Sí, pero o sea, de acá va, hasta acá va. No, el arco posterior. El arco O sea, de posterior. la Sería de cara la parte posterior, posterior, claro. ¿sí? Del arco anterior hasta la parte más anterior del arco posterior. Ese sería el canal raquídeo. No es el espacio que ocupa la médula porque en el medio tenemos al odontoides. ¿sí? En Yo este pregunto caso, del foramen intervertebral de entre C1 y C2. acá no lo vamos a ver, lo vamos a ver en las oblicuas. ¿Se acuerdan que yo les dije los pedículos del intervertebral o el de conjunción, me decís vos? Claro. Lo vamos a ver en las oblicuas por el pedículo, tiene una orientación de 45 grados. Para ver los forámenes a nivel cervical tenemos que hacer radiografías oblicuas. ¿Sí? Que después vamos a ver. ¿sí? Ahora quedémonos acá. Sí vamos a ver los forámenes, digamos, los agujeros de conjunción en las lumbares en el perfil. Sí. Consulta, entonces podríamos decir que el canal medular en C1 está desde el arco anterior hasta la parte más anterior del arco posterior. Totalmente. Bien, gracias. Y solo en C1, diríamos eso. Y en C2, ¿cuál es el arco, digamos, cuál es el espacio correspondiente al canal medular? O el canal raquídeo, porque en realidad este no sería medular, el medular sería solamente este. El raquídeo correspondería al de arco a arco. ¿sí? Acá, por ejemplo, el foramen raquídeo, ¿de dónde a dónde va? Y donde termina el cuerpo vertebral hasta el inicio de la apófisis transversa, que justo lo marcó usted. Totalmente. O sea, va desde la parte posterior, la cara posterior del cuerpo vertebral, hasta la unión, la base de la apófisis transversa, de la apófisis espinosa, no la transversa. Sería la unión de la lámina con la espinosa. ¿sí? O sea, yo voy a ver que el foramen raquídeo va de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿sí? Después vamos a ver que hay líneas que corresponden a ese espacio, una línea vertebral posterior que pasa por toda la parte posterior de los cuerpos vertebrales, y la línea espinolaminar que corresponde a la unión de la espinosa con la lámina, que coincide con el borde posterior del canal raquídeo. ¿sí? Es muy importante ver eso porque hablamos de la integridad medular. ¿sí? A mí C1 me confunde ahí, o sea, no hubiese hecho que C1 porque pensé que estaba como mucho más Para eso unido estamos a nosotros, para acá. explicárselos, porque no es tan fácil. ¿sí? Claro, Por eso porque hay que yo ver. hubiese contado de C2 ahí, ponele, pero por una cuestión de distancia con la base del cráneo, digamos. Porque se vuelcan de una, pero si esto es C1, ¿qué es esto? Fíjense, este es el cóndilo del occipital, ¿sí? O sea, hay que empezar a desarmar la imagen, ¿sí? Por eso es importante ver, y yo lo que les repito hasta el cansancio, y no lo hacen, porque lo vemos en el final que no lo hacen, que ustedes lean en forma teórica cualquier tema, y vean las imágenes, porque a veces se clarifica mucho la descripción anatómica cuando ven la imagen, ¿sí? Se clarifica muchísimo. Es lo mismo que hacer un esquema dibujado, pero es el esquema perfecto del cuerpo, la imagen. Entonces, el poder ir haciendo la correlación de un tema con la imagen no solamente le ayuda a estudiar, sino que ayuda a entender el tema. ¿sí? No es una pavada esto. Ustedes tienen la facilidad de poder tener imágenes en este momento de la carrera. Nosotros cuando estudiamos lo tenemos, ya pasamos un montón de cosas y no nos acordamos ni siquiera de la anatomía, como estudiamos recién 4 años. Entonces ustedes aprovechen y tengan un poco más de calidad de estudio, pero es una herramienta que les ayuda a comprender. ¿sí? Yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿no? En el frente, ¿de dónde a dónde va el canal raquídeo?
entre los bordes internos de los pedículos vertebrales. Entre los bordes internos de los pedículos vertebrales, ¿sí? Totalmente, o sea, sería del borde interno de un pedículo al borde interno del otro pedículo, ¿sí? O sea, el canal raquídeo va de acá a acá, de acá a acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Y esto negro que está acá, qué es? Médula. ¿Y la médula es más chiquito que el canal raquídeo? La tráquea. Es la Primero, tráquea porque aparte tiene piensen, como aire. ¿No ¿No sería el es el esófago ese, esófago? profe? piensen en la estructura, piensen en la ubicación y piensen en la densidad. Para mí es el esófago, porque tiene una densidad aérea. ¿Y el esófago tiene aire Está adentro? colapsado normalmente. ¿Qué tiene adentro el esófago? Está colapsado. ¿Podría llegar a ser la carótida común? ¿Con aire? Y yo te diría que ojalá que no. La tráquea. Tráquea. Para mí No es es la tráquea. Es una densidad aérea superpuesta a los cuerpos vertebrales, corresponde a la tráquea, ¿sí? No es el canal raquídeo, no es la médula es densidad de agua, no va a ser más negra, ¿sí? No la vamos a poder diferenciar. Aparte, la médula en todo caso tendría, digamos, de alguna manera un diámetro bastante parecido al canal raquídeo. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Sí, sí. A ver, esperen un cachito. Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué quería decirles? Bueno, nada, seguimos adelante. Una de las cosas que quería mostrarles acá, fíjense, acá vemos C1, acá vemos C2, ¿sí? Cuando estudiamos en el frente, esta, que es donde salen las primeras costillas, sería la primera dorsal, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Corresponde a la séptima cervical, ¿no? C7, claro. Esta sería la sexta. Esta sería la quinta, esta sería la cuarta, esta es la tercera. C1 y C2 está superpuesta a la mandíbula, ¿sí? O sea, yo tengo que la mandíbula me quita la posibilidad de ver C1 y C2 en el frente, porque no tengo forma de sacarle la mandíbula al paciente para poder ver esas dos vértebras, ¿sí? El tema es, si yo necesito sí o sí ver qué relación tiene la odontoides con las masas laterales y verlas en el frente y solamente tengo una imagen de radiografía, no tengo ni siquiera la posibilidad de hacer una tomografía, ¿qué puedo hacer? Saca una radiografía con la boca abierta, ¿no? Despejamos la mandíbula, le pedimos al paciente que abra la boca y apuntamos con los rayos al centro de la boca, ¿sí? Es lo que se llama la radiografía transoral, ¿sí? Que es esto que les traje acá, ¿sí? En donde tenemos la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, acá tenemos el cuerpo de C2, la odontoides y las dos masas laterales, cómo se relacionan. Fíjense los dientitos cómo se ven. Estos son los dos incisivos superiores, ¿sí? Acá son los inferiores, se llega a ver bien, ¿sí? Y esta es una imagen de la articulación atroodontoidea de frente con la boca abierta, ¿sí? Se llama proyección transoral. Le pedimos al paciente que abra la boca y que diga A para bajar la lengua, y cuando está diciendo A le hacemos la placa, ¿sí? Y nos permite ver muy bien la articulación atroaxoidea y nos permite ver muy bien la relación de la apófisis odontoides con las masas laterales, ¿sí? ¿Se entiende? Haciendo un movimiento de la cabeza no sería lo mismo, ¿Para ¿verdad? dónde? Movimiento de la Hacia, cabeza para dónde. hacia atrás. Y No, hacia atrás y no lo vemos de frente. no. Y se empiezan a superponer un cuerpo vertebral con otro. Claro. Esa es la mejor manera de ver por lo menos C1 y C2.
Y no nos queda otra, o en el perfil, pero la vemos de perfil, o para verlo de frente le pedimos al paciente que abra la boca. O hacemos una tomografía y con una reconstrucción coronal nos queda hermosa, pero bueno, no siempre se puede. Y a veces Claro, y por una necesitamos... cuestión de tiempos también, o sea, en orden siempre está la radiografía, la tomografía y la resonancia como... Sí, pero bueno, si por ejemplo, si estamos queriendo evaluar la integridad de la apófisis odontoide, si hay una fractura, y le hacemos una tomografía. ¿Sí? Claro, claro. Si no tenemos la posibilidad de hacer una tomografía, bueno, ahí recurrimos a estas cosas, ¿sí? Que antes era lo único que se podía hacer, ¿sí? Ahora como está mucho más accesible, incluso en lugares alejados se puede hacer tomografía, directamente sería lo ideal. ¿Tá? Pero si no tenemos, sepan que podemos contar con este tipo de imagen. ¿Eh? Y algo que es muy importante cuando esto es ampliado la imagen, la columna cervical de perfil, tenemos el arco anterior de C1, la odontoides y el arco posterior de C1. Lo que es muy importante siempre evaluar es ese espacio que corresponde al espacio articular entre C1 y la odontoides, que se llama intervalo atro-odontoideo. ¿Sí? Yo les digo, en condiciones normales, en una radiografía de perfil, no pueden medir en los adultos más de 3 milímetros. Esto nosotros agarramos una regla y medimos. O si es una radiografía digital, se puede medir con un cursor, ¿sí? La distancia entre estos dos bordes, el borde posterior del arco anterior y el borde anterior de la odontoides. Más de 3 milímetros no pueden medir. Si miden más de 3 milímetros, ¿sí? Implica que esa odontoides está yendo hacia atrás. Si se está yendo hacia atrás, significa que el ligamento transverso no está sosteniendo adecuadamente la odontoides en su lugar. Por lo tanto, estamos en presencia de una subluxación atlo-odontoidea con riesgo de compresión de la médula, que es lo que está acá atrás. ¿Sí? Entonces, si bien yo por acá no puedo ver el ligamento transverso, puedo evaluar la integridad que tiene ese ligamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está perfectamente alineado, no tiene más de 3 milímetros, yo creo que ese ligamento está sosteniendo en su lugar a la odontoides. ¿Sí? Si aumentó ese espacio, ese ligamento no está sosteniendo la odontoides, es una columna que está inestable, que hay que ponerle un cuello, no se puede movilizar. ¿Sí? Porque hay riesgo de lesión medular. No se puede mover para otro lado que no sea para atrás. Y atrás lo que vamos a encontrar es la médula. ¿Sí? Profesora, ¿y este espacio correspondería a la distancia de las carillas articulares de ambas estructuras? Sí, totalmente, a la articulación en sí. ¿Sí? Y, digamos, lo que nos está permitiendo ver, digamos, cuando nosotros vemos ese espacio conservado, y es una columna que seguramente está estable. ¿Sí? Un paciente que nos deja de preocupar un poco. ¿Eh? Y siempre, en todas las radiografías de perfil de la columna cervical, hay que buscarlo, hay que medirlo. ¿Eh? Profe, le hago una consulta. Te escucho. ¿A ese nivel no estaría el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo estaría, en realidad, el bulbo raquídeo es intracraneal. Ah, intracraneal. ¿Sí? Perdón. Lo que sale, la médula sale a través del foramen magno. ¿Sí? El bulbo no, el bulbo estaría más arriba. Pero hasta ahí nomás. No es que mucho más arriba. Entonces tenemos una radiografía de perfil de columna cervical, pobre, lo estoy torturando con esto. Pero esto para que empecemos a ver un poco más allá de los cuerpos vertebrales y la alineación de los mismos, vemos las estructuras que corresponden a cada una de las partes de la vértebra. Fíjense, dijimos cuerpo vertebral, transversa, foramen transverso, articulares, lámina, espinosa. ¿Sí? En el perfil de esa misma vértebra vemos cuerpo vertebral, superpuesto a la parte posterior del cuerpo tenemos las transversas, ¿no? En el medio tenemos el agujero transverso. Hacia arriba tenemos un articular superior, articular inferior, borde posterior del cuerpo vertebral, base, o el inicio de la espinosa, y este sería el espacio correspondiente al canal raquídeo. ¿Sí? Hacia atrás lo que tenemos es la espinosa. ¿Está? Cuando vamos a ver en la placa, lo que tenemos es, por ejemplo, el cuerpo vertebral, superpuesto a la parte posterior, la imagen de la apófisis transversa, que en realidad es la transversa derecha sumándose a la transversa izquierda, porque están las dos incluidas en esta imagen, ¿sí? Pero siempre acuérdense que está superpuesto al cuerpo, y hay una zona
menos densa en el centro que corresponde al agujero transverso, ¿sí? Porque en una parte del agujero no tengo hueso, no tengo densidad cálcica, ¿sí? Hacia atrás, superpuesto a donde decíamos que era el canal raquídeo, ¿sí? Vamos a tener a las articulares. ¿Por qué? Porque superpuesto al canal raquídeo tengo las apófisis articulares, la superior y la inferior. Esta sería la superior y esta sería la inferior. Y hacia atrás tenemos todas las apófisis espinosas. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Lo que hablábamos recién del pedículo a 45 grados de las cervicales, fíjense, el pedículo estaría acá, pero yo no veo el agujero de conjunción bien porque tiene esa oblicuidad que no me permite ver. Pero las vértebras que están más abajo, dijimos que esta era C7, ¿sí? Con su apófisis espinosa mucho más prominente, no está bifurcada en el extremo, y el pedículo pasa a ser una orientación más anteroposterior como las dorsales, puedo ver el agujero de conjunción en el perfil, ¿sí? Entre el pedículo de arriba y el pedículo de abajo. En este caso se puede ver porque cambia la orientación, pero en los casos de las vértebras superiores vamos a tener que hacer sí o sí una imagen oblicua, ¿sí? En el frente, lo mismo, superpuesto a los cuerpos vertebrales, habíamos dicho que estaban las apófisis espinosas, las transversas y todo lo demás que habíamos visto. Esto para no cansarlos. Si quiero estudiar más en detalle los huesos de esa columna, voy a hacer un corte de tomografía. Tenemos ventana de partes blandas, ventana ósea, ¿sí? Con cada una de las estructuras, ¿sí? Que conforman el cuello. Tenemos músculo, grasa, todo lo que habíamos visto. Arco anterior C1, arco posterior odontoides. Y este espacio, que es el espacio de la articulación, correspondería al intervalo atrodontoideo que habíamos visto en la placa, ¿sí? Acá, digamos, si bien no podemos ver perfectamente el agujero transverso, veo la relación que tiene la odontoides con el arco anterior y puedo decir que esa articulación está bastante estable, ¿sí? Si yo voy a ver lo mismo en resonancia magnética, fíjense, la cortical del hueso negrita, negrita, siempre negra, ¿sí? Vemos que ahí está, no se me va la flecha, ahí está la odontoides, a ver si me va la flecha. Ahí está la apófisis odontoides, ¿sí? Con las carillas articulares de C2 articulándose con las masas laterales de C1, ¿sí? Esta es la distancia que tiene la odontoides de cada una de las masas laterales, ¿sí? Fíjense, hacia abajo tengo otro cuerpo vertebral, disco intervertebral, y tengo una imagen lineal que va subiendo o va bajando, no sé, en ese sector. ¿Qué puede ser? los ligamentos. La arteria vertebral. No tengo ningún ligamento así de grueso en ese lugar. Las arterias, acuérdense, vamos a ver siempre negro la cortical del hueso en resonancia. Vamos a ver siempre negro los ligamentos en resonancia. Estuvo bien pensado, pero no tengo ningún ligamento que tenga ese tamaño y esa dirección en ese lugar. Y vamos a ver siempre negro las estructuras vasculares que tienen sangre circulando en su interior. O sea, tenemos dos imágenes lineales negras ahí, corresponden a las arterias vertebrales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Un poquito? Profe, hay un chico preguntó, y por ahí estaría bueno que lo aclare porque yo tampoco lo tengo muy en claro. ¿Qué son las ventanas? Las ventanas, en realidad, en el caso de la tomografía, ¿sí? Yo le dije que hacemos una sola imagen, ¿sí? Pero no todo se ve con la misma, es como si fuera, ¿viste cuando le dan más brillo o menos brillo a la tele? ¿Sí? Le dan más brillo a la imagen de tomografía, significa que van modificando la ventana. La ventana me permite ver algo o me permite ver otra cosa. Si yo pongo una ventana de partes blandas, significa que voy modificando el brillo de esa imagen que me deja ver mucho mejor las partes blandas. Es la misma imagen, yo no hago otra cosa, ¿eh? Después puedo ir modificando la ventana, opacifico, se va oscureciendo las partes blandas y me permite ver mucho mejor el hueso. Esa es la ventana ósea, ¿sí? Pero es la misma imagen, lo que cambia es el movimiento del mouse que me permite cerrar o abrir la ventana para ver diferentes estructuras mejor o peor, ¿sí? Esas son las ventanas. ¿Tienen En realidad, dos nombres, profe? ¿cómo? ¿Sería ventana 1 y ventana 2? No, ventana de partes blandas o ventana ósea. Después vamos a ver ventana parenquimatosa cuando veamos pulmón.
hay muchas ventanas, pero en realidad no es ni más ni menos que describir qué es lo que me permite ver esa imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que veo mejor? Yo, por ejemplo, le digo, no, miren, con la ventana ósea de esta imagen yo no puedo ver si el músculo está bien o está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me permite evaluar bien este músculo. Tengo que modificar el brillo de esa imagen. Veo peor el hueso, pero veo mejor el músculo. O sea, voy modificando las ventanas de acuerdo a lo que quiero ver. Pero no hago otra imagen, es la misma imagen, lo que cambia es, digamos, los parámetros con los cuales estoy viendo esa imagen. Es como si fuera una televisión. Creo que eso es gracias al programita que o sea, lo utilizan después de sacar la imagen, ¿no? Sí, pero en realidad no es una reconstrucción en tridimensional, sino que lo que estamos viendo es aumentando el brillo, bajando el brillo para ir viendo mejor o peor algunas de diferentes estructuras. Son como filtros, digamos. Son como filtros, totalmente. Ese es el nombre. En realidad, filtros es otra cosa, pero serían como filtros de la foto, digamos, ¿no? Y en el momento de tomar el examen, suponete que vas al parcial o al final, ¿tenés que decir frente al docente cuál es la ventana que se está utilizando o se supone que el docente te dice esta es una tomografía con ventana ósea? Si lo saben y están seguros y en realidad y se ve realmente una ventana característica, sí. Digamos, a mí, por ejemplo, no me preocupa mucho que distingan qué ventana es. Lo que me preocupa es que entiendan qué estamos viendo. Bien. La ventana a mí me parece como no tan importante, pero bueno, si lo saben está bueno. Y si preguntan, digamos, qué ventana es, fíjense qué es lo que mejor se ve. No es tan complicado, ¿sí? Si se ve muy bien el hueso, es una ventana ósea seguramente. Justo está señalando esa, la de abajo, profe, y yo hubiese dicho que la ventana ósea es la de arriba, que se ve blanco y bien. No, pero fíjense, no se ve en la estructura. Mirá la odontoides acá. Yo no veo acá, está blanco, nada, yo no puedo ver estructura interna ósea. Acá veo mucho mejor la estructura. Bien. ¿Entendés? Bien. Y solamente hay ventanas en tomografía. Solamente ventanas en tomografía. En resonancia y secuencias. O sea, las ventanas no tienen que ver con que sea más blanca o menos blanca, sino con que se vea más definido, por así decirlo. Las ¿Qué es lo que estructuras. te está mostrando? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te está mostrando esa ventana? ¿Sí? Es una ventana, vos abrís una ventana y te muestra un determinado paisaje. ¿Sí? Esta ventana me permite ver el hueso, esta ventana me permite ver las partes blandas. ¿Sí? Es diferentes aperturas digamos, no quiero agregarle más cosas, pero no es más que eso, sino no se preocupe. ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes imágenes de resonancia magnética, que acá tenemos cortes sagitales de resonancia magnética que me permiten ver a la columna cervical. El corte central sagital perfecto corresponde a este arco anterior, arco posterior, la odontoides, y esto en realidad es el corte transversal del ligamento transverso, ¿sí? Porque va de una masa lateral a la otra masa lateral. Yo lo que veo en sagital, en el plano medio, es la elevación de ese ligamento transverso. ¿Sí? Y siempre se va a ver así, hipointenso, siempre se va a ver negro. Si el ligamento transverso está blanco, significa que tiene edema, que tiene algún cambio degenerativo. Siempre tiene que verse negro. ¿Ah? Y bueno, en realidad este es un corte axial también de arco anterior de C1, odontoides y ligamento transverso. Y esta imagen del ligamento transverso no corresponde solamente al transverso, es la sumatoria del ligamento transverso, del occipito axoideo y el ligamento vertebral común posterior. ¿Sí? O sea, es la sumatoria de los tres. Yo no puedo discriminar cuál es cuál. La sumatoria de los tres ligamentos me va a dar esa imagen. ¿Sí? Miren qué linda se ve la nebula. Esta es una resonancia magnética, por supuesto. Es esto que les mostraba. Un corte sagital me muestra la elevación del ligamento transverso, pero en realidad el transverso está acá, el occipito axoide está acá y el ligamento longitudinal posterior está más atrás. Pero lo que se ve es la sumatoria de los tres ligamentos en la imagen, ¿no? ¿Cortes de qué método? Axial. Cortes axiales de qué estudio, qué método. Tomografía. Una tomografía, ¿qué ventana es? Ósea.
Totalmente, yo no veo el músculo. Está ahí, yo sé que músculo hay, pero no lo estoy viendo bien. Lo que estoy viendo muy bien con estructura interna, bien detallada, corresponde al hueso. ¿Sí? Si yo les pregunto, bueno, ¿qué vértebra es cada una? ¿Puedo saberlo? La de la izquierda es una vértebra cervical. Sí, y la de la derecha también. ¿O no? Pero más inferior. Ah, y sí, Sería porque como C7 o no, la derecha. Sí, porque se C7 asemeja más a totalmente. la torácica. Totalmente. Yo les puedo decir que es una vértebra cervical porque no están saliendo las costillas. ¿Sí? Si fuera una dorsal, yo tendría que ver las costillas articulándose con el cuerpo y con la transversa. No veo Claro, porque le costillas hiciste cervicales. la ventana ósea, tendrías que ver las costillas, sí o sí. Tendría que verlo con cualquier ventana. Si esta fuera dorsal, veo la costilla saliendo para acá adelante. No veo costilla. Seguramente va a ser una vértebra cervical. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué es una u otra. Sabemos que esta tiene características bien de cervical típicas y esta es más así como una intermedia, donde pinta más parecida, como decían ustedes, a la dorsal. Seguramente C7 esta. ¿Sí? Hacia los costados, miren, cuerpo vertebral, transversa, con foramen transverso, el pedículo, orientado a 45 grados, cerrado atrás, las láminas, las espinosas articulares y las transversas con esos dos tubérculos que prestan inserción a músculos. Cuerpo vertebral, esto en realidad corresponde, fíjense, hay como una eminencia ahí, ¿sí? Que corresponde a la vértebra de abajo, y un surco que corresponde al cuerpo de la vértebra de arriba. Esta es la articulación de Luschka. No sé si lo llegan a entender. ¿Sí? En realidad lo que estamos viendo son dos cuerpos vertebrales. Esta es la de abajo, ¿sí? Con el borde superior de las eminencias de las uncos, digamos, las Las vertebrales. Claro. Estamos viendo la articulación uncovertebral. Tenemos apófisis articulares hacia los costados, láminas cerrando atrás el canal, y ese corresponde al foramen neural, ¿sí? O el agujero de conjunción. Fíjense la orientación a 45 grados que tiene esto. ¿Sí? Incluso con esta orientación a 45 grados del pedículo, puede ser que no sea ni siquiera C7, puede ser incluso hasta que sea C6 esta. Porque en C7 deberíamos verlo un poco más orientado al Profe, Sí. ¿puede Sí. repetir lo de que se ven dos cuerpos vertebrales ahí? Fíjense, ustedes vienen acá y dicen, bueno, ¿qué es una fractura ahí? Veo algo que no tiene hueso. Y en realidad es la apófisis unciforme de la vértebra de abajo que se articula con el surco de la vértebra de arriba. Entonces lo que estamos viendo ahí es la articulación uncovertebral de un cuerpo vertebral con otro. Pero bueno, no se articulan planos uno con otro, sino que se articulan a partir de una eminencia, una prominencia en los bordes del cuerpo vertebral. ¿Sí? Joya, gracias. ¿Cómo sé que son los No está unciformes fácil. de abajo? ¿Cómo? ¿Cómo sé que son las unciformes de la de abajo? Y si fueran las unciformes de las de arriba, digamos, en realidad yo veo que hay algo que sobresale y hay algo que es un surco. ¿Sí? Eso no hay dudas. Sí. Si fueran las ¿No? de arriba, taparían todo el cuerpo, digamos. Si fueran las, digamos, en realidad arriba no vamos a encontrar, porque se articulan desde lateral hacia medial, ¿sí? Tenemos, las unciformes van desde la parte lateral hacia la parte medial donde encontramos el surco de la vértebra de arriba, ¿sí? O sea, este sería el borde inferior del cuerpo de arriba y el borde superior del cuerpo de abajo. No quiero confundirlo, porque si lo entendemos como un vertebral no quiero confundirlo. Pero les puedo asegurar que esta es la vértebra de abajo, ¿sí? Con sus unciformes que se están elevando para buscar al borde inferior de la vértebra de arriba que tiene este surco. ¿Sí? No se enrosquen más. Pero se ve, se puede llegar a ver. Tenemos vértebras cervicales, es solamente un hallazgo, ¿sí? En donde los agujeros transversos no siempre son perfectos, redonditos y únicos, puede estar duplicados, puede estar triplicados, puede tener un reloj de arena, tienen que ver con la presencia de tabiques de acuerdo a las variantes anatómicas en la configuración de la vena vertebral, ¿sí? ¿Qué es lo que marca la vena vertebral? Cómo va a estar configurado el agujero transverso, ¿sí? Si yo les muestro esto que está acá, ¿qué será? ¿Es la tráquea? La tráquea con densidad cálcica.
Cartílago. Dioides. No, bueno, ¿dónde están los dientes? La mandíbula. No, pero tan chiquitito, del tamaño de la vértebra, la mandíbula, un pobrecito, Es no el puede comer. hioides. ¿Dioides? Parece el Es el hioides, hioides. ¿sí? El hioides, o podría ser también, tenemos que subir un poquito más, la calcificación de un cartílago laríngeo, ¿sí? Pero ahí es donde encontraríamos el hioides calcificado, por supuesto. Estos son dos incidencias oblicuas que nos permiten ver, ahí sí, los forámenes de conjunción, ¿sí? Cuando yo luego inclinar al paciente 45 grados hacia un costado o hacia el otro, puedo ver los forámenes de conjunción de uno y otro lado, ¿sí? Por lo tanto, este es un pedículo, este es otro pedículo, este es otro pedículo. ¿Se entiende? Pero por la orientación del pedículo en 3 dimensiones, ¿sí? Profe, Bueno, les lo contó- anterior, sí. lo que se superponía era la apófisis transversa del otro lado. Sería izquierda, creo. Las transversas son estas, ¿sí? Ah, ok. Acá están las espinosas. Pero lo que yo veo en realidad es que está todo rotado, ¿sí? En realidad es una posición que me permite mostrar el pedículo vivo, ¿sí? Líneas importantes a tener en cuenta, la línea que une todos los cuerpos vertebrales por adelante, la línea vertebral anterior, la que une los cuerpos vertebrales por detrás, la vertebral posterior, la que une la base de la espinosa con la lámina, que es la espinolaminar, y después la que une todas las puntas, ¿sí? De las apófisis espinosas corresponde a la línea espinosa posterior. Todas estas líneas tienen que ser bien suaves, ¿sí? Lo que nos habla de que los cuerpos vertebrales están bastante alineados, ¿sí? Si estas líneas, por algún motivo, tienen algún tipo de sobresalto, se interrumpen, tiene que ver con que hay una pérdida de integridad de posicionamiento de los cuerpos vertebrales entre sí, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que estoy viendo es una línea vertebral posterior que pega un salto, hace un escalón, sigue por acá, ¿sí? Una línea espinolaminar que viene por acá, pega un salto y viene por acá, ¿sí? Por lo tanto, el espacio correspondiente al canal raquídeo está desplazado, ¿sí? Y veo que una parte del cuerpo vertebral tiene, digamos, está desprendida del resto del cuerpo vertebral, corresponde a una fractura. O sea, hay una fractura que compromete la integridad de del canal raquídeo, ¿sí? Esta es una fractura grave, ¿sí? Muy inestable. En este caso tenemos una radiografía totalmente normal, con las líneas como tienen que verse. Fíjense, acá tenemos el hioides, ¿sí? Viene en el medio calcificado. Si yo quiero evaluar esta columna desde el punto de vista de las vértebras, voy a hacerle una tomografía. Fíjense, acá tenemos una reconstrucción sagital y veo cómo están desplazados un cuerpo vertebral con respecto al otro. No es el mismo paciente, puede ser cervical, ¿no? Perdón. Cómo está desplazado con respecto al otro, por lo tanto hay una pérdida de integridad del canal raquídeo con una afectación seguramente de la médula espinal en ese nivel, ¿sí? Y si yo quiero evaluar cómo está la médula espinal, voy a hacer una resonancia magnética, ¿sí? Fíjense, cuerpo vertebral desplazado hacia adelante, el de arriba desplazado hacia atrás, médula en el medio totalmente comprimida, ¿sí? Esto es hipergrave, ¿no? Solamente para que vean, ¿no? Cómo los cuerpos vertebrales incluso pueden acuñarse, pueden, digamos, a partir de fracturas por aplastamientos, por cambios degenerativos, pueden aparecer como diferentes patologías en los cuerpos vertebrales que me marcan, lo vemos en la placa como una pérdida de altura del cuerpo vertebral, ¿sí? No solamente puede perder la altura del disco intervertebral, sino también el cuerpo vertebral. Columna dorsal rápidamente. Características distintivas, carillas articulares, hemicarillas articulares para la cabeza de las costillas, entre dos vértebras contiguas, y la carilla articular para la tuberosidad costal en la transversa, ¿sí? El que veamos esto sabemos que va a ser una vértebra dorsal. La espinosa es mucho más larga y está como si fuera casi vertical, ¿sí? A diferencia del resto de la columna. Entonces tenemos en una tomografía cuerpo vertebral, pedículo. Acá tenemos canal raquídeo con la médula y la liquiocefalorraquídeo, transversa con su carilla articular para la tuberosidad costal, y los cuerpos vertebrales con la carilla articular para la cabeza de las costillas, ¿sí?
no hay lugar a dudas que eso es una vértebra dorsal, ¿sí? Eso les decía cuando veíamos la cervical de arriba. No tenemos una costilla, no va a ser una vértebra dorsal, ¿sí? Misma imagen de resonancia magnética con las dos superficies articulares de las costillas con el cuerpo vertebral y con la transversa, ¿sí? Con respecto a la radiografía de la columna dorsal, fíjense, en el perfil vemos los cuerpos vertebrales, disco intervertebral y el pedículo, porque ahora sí lo vamos a ver en el perfil. Entre pedículo y pedículo vamos a ver los forámenes de conjunción o los neurales, como quieran llamarlo. Vemos las costillas que salen para acá y las espinosas, como son bien oblicuas, ¿sí? Casi verticales, se ven pero con dificultad, ¿sí? Fíjense, esta es la punta de una vértebra, de una espinosa que seguramente debe ser de esta, ¿sí? Porque son largas y más verticales, ¿no? En el frente tengo los cuerpos vertebrales, los pedículos, ¿sí? Hacia ambos lados, cómo cada una de las costillas se articulan con el cuerpo y con la transversa. Fíjense, cabeza de costilla articulada con el hemicuerpo inferior y el superior, ¿sí? Tenemos dos semicarillas articulares que están permitiendo articular una costilla, una cabeza costal, digamos, ¿no? Y después, bueno, vamos a contar cada una de las costillas y nos permite evaluar que la última costilla va a ser la última dorsal y la vértebra que le sigue va a ser la primera lumbar, ¿sí? Fíjense, ¿les llama la atención algo en este paciente? Tiene un artefacto en la radiología. No es un artefacto, tiene algo en el cuerpo, fíjense. Tienen elementos metálicos que están superpuestos, corresponden a estos electrodos. Es un paciente que está internado, ¿sí? Estos son electrodos, esto es seguramente una vía central, está dentro de la vena cava superior. Acá tenemos una sonda nasogástrica que va al estómago. Este paciente está totalmente, digamos, controlado de cerca, pues seguramente tiene alguna complicación. Con respecto a las lumbares mucho más voluminosas, el foramen raquídeo es un poco más chiquito, la lámina por detrás es más cuadrilátera, fíjense la espinosa es más cuadrilátera y más recta, así es como más tosca la lumbar. Diferencia con las otras, no tenemos la transversa con agujero transverso, no es una cervical. No tenemos carillas articulares para las costillas, no es dorsal, entonces es lumbar, ¿sí? Tenemos primera lumbar, segunda, tercera, cuarta, quinta, articulada con el sacro, las articulaciones sacroilíacas las tenemos ahí. Y en el frente tenemos los cuerpos vertebrales, los pedículos, hacia los costados salen las transversas y superpuesto al cuerpo vertebral las apófisis espinosas, ¿sí? En el perfil tenemos los cuerpos vertebrales con el espacio del disco, pedículo, foramen de conjunción. Y lo que tienen, fíjense, la espinosa también se ve poco porque son más tenues, ¿sí? Son más cuadriláteras y están al mismo nivel que el cuerpo, ¿sí? Vemos cómo se van articulando por las carillas, por las apófisis articulares, ¿sí? Una con otra. Acá tenemos otra articular, ¿sí? Y estas ya serían las últimas costillas, ¿sí? Por lo tanto, esto es sacro, esto es L5, L4, L3, L2, L1, esta es la última dorsal con su costilla, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo último, ya les muestro algo de resonancia magnética. Fíjense, una imagen de resonancia con los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, donde, como es bien sagital medio este corte, veo el cuerpo vertebral y la espinosa hacia atrás. No veo ni las transversas ni las articulares porque serían parasagitales la ubicación, ¿sí? Si es un corte sagital medio, no voy a ver otra estructura más que el cuerpo y la espinosa. Y en el medio tenemos la cola de caballo, ¿sí? Que un poquito más arriba tenemos el cono medular, ¿sí? La punta de la médula. Imágenes de resonancia magnética, bueno, después vamos a ver que es una secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo es negro, que vamos desde la parte sagital media hacia un costado y terminamos encontrando los pedículos y el foramen, ¿sí? El agujero de conjunción, con los nervios que contienen adentro, con el ganglio de la raíz dorsal y las raíces que conforman el nervio, ¿sí? No quiero hacerlo más largo para que no sea eterno. Pero bueno, acuérdense, nosotros en resonancia magnética podemos ver
incluso las características internas del disco, con su núcleo pulposo, este está bien hidratado, y su anillo fibroso, que está bien hipointenso, como todas las imágenes correspondientes a tejidos fibrilares, ¿sí? Los ligamentos, el anillo fibroso, todo va a ser hipointensos en resonancia magnética, ¿sí? Y acá, esto para que lo pensemos, tenemos unas múltiples radiografías en múltiples incidencias de diferentes partes de la columna. Si yo les digo, tengo un paciente en donde quiero evaluar, digamos, cuán estable está y puedo hacer una sola radiografía, ¿qué radiografía hago? La primera para mí. ¿Cuál es la primera? O sea, la de más arriba a la izquierda. ¿Pero qué incidencia es? Cervical. ¿Cervical, vista de qué parte? De perfil. Cervical. De perfil. La cervical perfil, perfecto. ¿Y por qué? Si yo tengo que hacer una sola placa porque no tengo mucha urgencia y necesito saber cómo está ese paciente, ¿tengo que llevarlo rápido a intubar o tengo que llevarlo rápido al tomógrafo? Porque podemos ver si los discos intervertebrales están aplanados. Los discos intervertebrales no, en realidad los diferentes segmentos que conforman la vértebra, ¿sí? Y acuérdense la relación de la odontoides con C1, ¿sí? Vemos la integridad de esa articulación, vemos las líneas que van a unir cada una de las vértebras, ¿sí? Es una de las radiografías más importantes en el trauma, ¿sí? Después para otro tipo de patología veremos qué vamos a pedir, pero si estamos en paciente politraumatizado, que necesitamos evaluar la integridad de la columna cervical, vamos a hacer esa placa, ¿sí? Pregunta, se hizo re largo, yo quería hacerlo un poco más corto, pero bueno, si fue necesario lo hacemos. Profe, a mí me quedó una consulta que es cortita. Sí. En la tomografía con ventana que podemos ver los músculos, tenemos que poder identificar el nombre de cada músculo. No, bueno, sí. Deberían poder hacerlo en algún momento, ¿sí? No sé si alguien me puede pedir eso. Yo no, la verdad que no. Se pueden ver cada uno de los planos musculares, ¿sí? Si es muy evidente se puede preguntar, pero no vamos a preguntar cosas chiquitas, ¿sí? Se puede preguntar perfectamente. Si se ve, se puede preguntar, pero bueno. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, yo les voy a subir esto que les decía de los diferentes PowerPoint para que los vean. Y bueno, la semana que viene, que ya empezamos con miembro superior, empezamos con hombro, es una re linda clase, ¿sí? Está bueno.